A la audiencia, buen día. ¿Cómo te va, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Alfredo? Buen día, Arturo. Bien, gracias a Dios. Arturo, Sí. 25 años de fútbol a lo grande. Así mismo, Ricardo. Así mismo. 25 años, así mismo. Imagínate lo que es. Para un viejo como yo. No. Y No, la segunda 25 reconstrucción. años hay que La segunda construir. Hay que reconstrucción. construir. ¿Sabes cuántos que te escuchan todavía no habían nacido cuando fútbol a lo grande ya estaba al aire? Pero Sí. esa es la segunda etapa a nivel personal. Y como programa, sí, 25 años. Claro. ¿Entendió lo que digo? Claro. Sí. Claro. ¿Se entendió? Sí, señor. 25 Sarge años. Azurca Alfredo, 25 años fueron en el 96, en Radio Nacional. Nosotros habíamos renunciado, bueno, yo me tomé y nos fuimos con Rubén Darío y con JJ de 1 de marzo, en el mayo del 95, viene al caso. Y este fue nuestra, ¿cuándo se llamaba? Deporte Total. Claro. Después hay un paréntesis, que hacíamos, nos vamos a Ñandutí, hacíamos fuera de juego los lunes, a las 21. Y en el 96 comienza una nueva etapa, profesionalmente hablando, ya con los nuevos compañeros, es decir, con los compañeros de base, estamos hablando. JJ, Rubén Darío, después se suma Benicio y ahí sale Fútbol a lo Grande. En Radio Nacional y después Radio 1 y así fuimos. Muchísimas gracias por la recordación. Muchísimas gracias. 25 años no es De poco. fútbol no es, ¿eh? Plata. Mucho, ¿vos qué edad tenés? Mucho. Yo tengo 28. Quiere decir que vos tenías 3 añitos. Yo tenía 3 añitos. Y yo empecé a escuchar el programa ya por el 2000, 2001 más o menos. ¿Quiere decir que a los cuántos? Y a los 6, 7 años. Un poquito más, 8, 9 años. Sí. Luis Roja dice, buen día comandante, muchas felicidades, aniversario 25, el mejor programa deportivo de la República, salud y que sigan los éxitos por otros 25 años. Muchísimas gracias. Y así fue la historia. Qué lindo. Así fue. Y mantenerse, 25 Claro. años y mantenerse ahí. Porque, Alfredo, Hay que entrenar, Hay que entrenar, mantener la mente fuerte, la cabeza, el espíritu, sí. con altibajo que da mismo la Como en vida. el fútbol, el hay trabajo. subida y bajada. Así mismo. Y hay que saber estar en todos los momentos. Muchísimas gracias. Villa de Nueva York. ¿O dónde envía? De Nueva York, así mismo. Carlos Gaona. Pero en enero, había inaugurado el 2. El 2 de enero. El 2 de enero. Comenzó fútbol. El inicio de años. Sí. Bueno, A la mañana se llamaba Charlando en las Noticias, con Rubén Darío y quien les habla de día. Y Pedro Ferrari y voz comercial. Pedro Ferrari. Charlando en las Noticias. Y después ya quedó Rubén Darío a las 6:30 en Radio Nacional. Y después con eso mismo fuimos, creo que a Cáritas. El letra no estaba Fútbol a lo Grande. Y en Monumental comenzamos 11:30. Antes el programa era a las 12. Sí. De Fútbol a lo Sí, Grande. señor. Y un tiempo 11:50 también. Se llegó a empezar. 10 minutos antes de las 12. ¿Cuándo empezó? En la época de 1 de marzo, 11:50 arrancaba. Entra, obvio. Sí. Después hay que saber por qué empezaban los programas deportivos al mediodía. Saluda a Paola, la hija del querido Edgardo Villalba de Chini. Sí. Sí, señor. Formó parte también de... No, porque Edgardo integró Deporte Total en la etapa previa y Fútbol Grande ya es otra etapa. Edgardo, claro que Edgardo puede conocerlo en la radio, pero estoy hablando eso era Deporte Total. Estamos hablando de fútbol a lo grande. Así que muchísimas gracias a todos. Arturo, Sí. muy buenas tardes, Arturo. Muchas felicidades por tu cumpleaños. Perdón. Muy buenas tardes, Arturo. Muchas felicidades por tu cumpleaños. No, es mi cumpleaños, fútbol a lo grande. Ah, ahí se cambian las cosas. La Agrícola sea de Seguros Generales, seriedad en seguros. Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Puchupé Quitadol. Los mejores tratamientos los puedes conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22-84-84-5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Pichu Burger,
hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, con más de 50 años de garantía con certificación nacional e internacional. Pichugón, deliciosamente natural. Llegó al Paraguay el smartphone con una cámara épica, videos en calidad 8K y una batería que dura todo el día. Sumate la experiencia épica del Samsung Galaxy S21 Series. Para más información ingresa a samsung.com/py, Samsung Galaxy S21 Series. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Yo lo que digo en esto de los 25 años de una segunda reconstrucción es la tolerancia de la audiencia. Es clave, fundamental que te tolere. Si no te tolera, no. La tolerancia es fundamental. En el buen sentido de la palabra. Porque el fútbol es mucha pasión. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué así mi equipo? ¿Por qué? Y eso es fundamental, el tema de la tolerancia. Si no, la audiencia se toma muy a pecho. Muchas cosas. Sí. Como por ejemplo el arquitecto Lagos. ¿Qué tenés en la Conmebol? Sí, programadas las fechas número 5 y 6 de las eliminatorias sudamericanas, programación con horarios. La fecha número 5 se parte en 2 días, arranca el jueves 25 de marzo. El primer partido, Bolivia-Perú, 17 hora local, son las 18 de Paraguay, porque tenemos 1 hora más que Bolivia en este momento. Y el otro partido en Caracas, Venezuela ante Ecuador. Juegan a partir de las 18 hora local, tenemos 1 hora más que Venezuela en este momento, a las 19 entonces hora paraguaya. Y el viernes 26 de marzo juega la albirroja. Viernes 26 de marzo Paraguay jugará ante Chile en el Estadio Nacional de Santiago a las 21:30. Viernes 26 de marzo a las 21:30. ¿No juega a las 25? Creo. No juega a las 25. No juega el 25. Al día siguiente, viernes 26 de marzo, 21:30, horario local, tenemos la misma hora con Chile, así que 9:30 de la noche también de Paraguay. Ese día hay 2 partidos, más temprano hay uno, Colombia-Brasil, a las 17 de Colombia, son las 19 de Paraguay en este caso, y Argentina jugará ante Uruguay a partir de las 21. Quédate ahí. ¿Vos podés poner, falta un partido? Sí, Argentina-Uruguay el último, Santiago del Estero 21 horas, viernes 26. Podemos tuitear, por favor. Perfecto. Diario El País Colombia, Hospital Colombia, las lesiones que tienen preocupado a Reinaldo Rueda. Yo le estaba pidiendo a Gerardo esta mañana, y acá está. Falta casi un mes para que Reinaldo Rueda se entrene como técnico de selección colombiana. El técnico vallecaucano a finales de marzo dirigirá el partido con 2 partidos muy difíciles en el Argentina. Bueno, tiene preocupación las lesiones de los jugadores, James y Jerry, 2 con dolores de cabeza. Ese fue el tema del, ¿verdad? Del número 10, pues sigue, y hay mucho. Cuadrado y Ospina, los casos en Italia. La falta de lesiones, otros 2 claves en Colombia, volante Guillermo Cuadrado y el arquero David Espina. Cuadrado presenta una lesión de bajo grado en el tendón, en la lluvia está y continúa, todas lesiones. Falcao y Suárez, delantero entre algodones. En Colombia, hay que ver cómo se recuperan para la alta exigencia, ¿verdad? El Tigre ya lleva varios meses sin jugar. En la parte de arriba es muy difícil pensar que el equipo podrá volver a contar con Falcao García, su goleador histórico. El Tigre lleva ya varios meses sin jugar con el Galatasaray y todo parece indicar que Rey no lo podrá tener en cuenta, que Rey por Reinaldo Rueda no lo podrá tener en cuenta. Por otro lado, Suárez, que viene tenido en cuenta, estará de baja por 2 meses, así que está descartado. Falcao y Suárez descartados en Colombia, no van a estar contra Paraguay. Ferro Par S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá, Ferro Par S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morqui, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-3778. Seguinos en Facebook e Instagram, Ferro Par S.A. 39 años construyendo contigo. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 347 puntos en todo el país. O realiza tu pedido en la web, en la app o llamando al 61 61 000. En Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Bueno, el guaraní es positivo. Sí. Y es figura capital. Sí. Se sospecha que es él. Y vamos a tener que, si se sospecha, podría ser serbio. Sí. Y en Olimpia, uno sería Antolín y el otro a confirmar. El otro es ya un jugador que tuvo. ¿Quién es? Alan. Alan Benítez. Estamos hablando dentro de la... Bueno, esto los clubes nos digan, y que nos tomen como informales. Somos periodistas y damos la información. Entonces, digamos a confirmar, ¿sí?
Claro. Queda mejor. Sí, A confirmar. Ese es el tema. El llamar por Richard Prieto, que tiene que para dar el pase y no le da. Y ya hizo el pedido de nota. El 26 se hace el libro de pase. Gracias Rubén. El tema de los 25 años. Gracias Rubén. Rubén Samaniego. Rubén Samaniego. Tenemos Muchísimas gracias. un encuentro pendiente con Rubén. ¿De qué, Pedro? Y tenemos que hablar de algo. Rubén está en todas. ¿Cierto? Sí, está metido en Tipo todo. niño también. El hombre que te lleva a comprar los cepillos más caros del mundo es. ¿Cepillo, Pedro? Sí, un cepillo. Yo pagué 25 veces más que normal. No, es afeitado. Ese es Pedro Juan Caballero, que yo lloré de emoción y después... Lo de Rubén es fantástico. Lo de Rubén es fantástico. ¿Quién se va al supermercado? No se me olvidó el cepillo, yo te acompaño, me dijo. Y nos fuimos. Bueno, ¿qué vio? Saludos, mi querido Rubén. Estamos con Richard. Richard, ¿cómo te va? Arturo, ¿cómo te va? ¿Estás preocupado? ¿Tu pase no está en tu poder? Contanos qué estás haciendo. ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo va a seguir tu carrera, Richard Prieto? Y la verdad que estoy esperando ya, Arturo, porque ya presenté una nota en la APF el jueves pasado solicitando supuestamente según el club yo no tengo más contrato con el club. Pero vamos por partes. Pero yo había Richard, firmado. vos le demandaste a ¿Cómo? General Díaz por salarios impagos durante meses, ¿así es? Sí. Ahí comienza la historia. Y solicitando Tu que pase. un contrato que nunca se presentó acá en la APF. ¿Y qué van a hacer ahora? Supuestamente que soy libre ahora, pero donde quería saber si después el presidente presenta ese contrato. Espérate, va a asesorar, Andrés. Richard. Explicarle, Alfredo Mendoza conoce bien. Explicarle a Alfredo Mendoza tu caso, Richard Prieto. Richard Prieto, buen día. Mira, Richard, en primer lugar, vos sos responsable de no tener tu contrato de trabajo. Porque son cuatro copias. Espera, escuchame un ratito. Yo soy... ¿Sí? Son 4 copias de contrato. Uno que va a la APF, otro va al jugador, el otro tendría que ir a la FAP. Son tres copias, perdón. Pero vos tenés que tener una, que si el club no presenta el contrato, vos tenés 10 días a partir de la firma del contrato para presentarlo a la APF para garantizar el registro del contrato. Lo que está pasando ahora es que vos dejaste a cargo del club para registrarlo y no lo hizo. No, a mí me habían firmado 2 copias nomás. Ah, no, y tienen que ser 3 copias. Eso No, para que vos sepas y puedas asesorar un poco a los que vienen. Una se tiene que quedar a cargo tuyo. Pero déjame preguntarle el tema ahora. No, pero yo solicito acá en la APF y me dan el viejo que venció el año pasado. Y solicito el nuevo y no aparece, ¿verdad? Ya. Pero No, yo te digo para la próxima que vos puedas saber, yo te doy ¿sí? un conocimiento para que vos puedas saber, vos tenés la posibilidad de pedir el contrato y presentarlo vos mismo en la APF. Sí, pero a mí me han firmado dos contratos nomás, no pues 4, como decir. Deberían de ser. Y vos te fuiste a la APF. Y ahí ya te das cuenta, cómo se maneja, ¿verdad? Y también tener responsabilidad vos de no conocer tus derechos. Vos como jugador tenés que conocer cuál es tu trabajo. Eso no es que te esté yo llamando la atención, no, sino para que vayamos aprendiendo. No, claro, está bien. Sí. ¿Y ahora vos estás en la APF? pero- ¿O dónde fuiste? Sí. ¿Te fuiste? ¿Y qué pasó? Sí, acá una vez yo había presentado una nota el jueves pasado Sí. para la solicitud del contrato y por los salarios adeudados. ¿Cuántos meses te deben? Y 3 meses. Presentaste todos los papeles. Sí, todos los papeles y ellos tienen 3 días para notificarle al club, que hasta ahora, que hoy ya pasó más de una semana, ellos todavía no notificaron al club. Pero el contrato anterior, Y acá no. perdón que te interrumpa, no, el contrato anterior, ¿cuándo venció? En noviembre del año pasado. Y entonces, hasta noviembre te tendrían que haber pagado el salario. Sí. Sí. Correcto. ¿Y hay un plazo de 10 días para contestar?
Sí, y hasta ahora, pero ellos también no notificaron al club. Vamos a llamarle a... Y vamos a llamarle acá le ¿sabe a quién le vamos a preguntaba- llamar? Le vamos a llamar al secretario general. Y él, Claro, ayer le Nicof. veramos 3 horas al secretario general, le veramos acá 4 horas en la APF, tenían una reunión, después tarde se va no sé dónde. Le vamos a llamar a Sí, le, vamos y ahí- le vamos a llamar nosotros canónico a que nos dice. Él es, ¿verdad? El encargado. Sí, subí canónico. Bueno, es porque el libro de pases se cierra el 26. Sí. Y sí, el próximo viernes se cierra y yo me voy a quedar colgado. Pero la FAP tiene que tener la copia del contrato. Lo están ¿Y qué? obligados a Vos, tener. vos averiguaste con la FAP. No, con ellos también Y no. te está diciendo, bueno, el segundo paso, Richard, llama a la FAP. Primero, Richard, después seguimos hablando, ¿sí? Dale, Arturo, Porque no hay tiene que problema. tener, Luis Alfredo, el contrato de usted, Claro, la la eliminación copia de tiene que la tener, copia, claro. la copia. Y nosotros vamos a intentar llamarle a Luis Canonicov sobre tu caso, ¿sí? Dale, listo, Arturo. Chao, para chao, como chao. siempre. Tenemos también nosotros el informe de lo que está pasando con Richard Prieto. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR. Directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. En Universidad La Paz estudia carreras de rápida salida laboral. Consultas al 061-574-42 o en el kilómetro 5,5 a media cuadra del viaducto Ciudad del Este. Tu mejor futuro está en La Paz. Seguinos en redes sociales Universidad La Paz. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Nervigenol Plus activa tus energías y te protege. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñembricio, del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Guapo Agricultura es la bota ideal para todas tus jornadas. Guapo, garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte, encontralas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, exigí calidad, exigí Impaco. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita aglomeraciones, aposta online en aposta.la. Apostar a la pasión de siempre. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a myflores.com. Regala amor, regala MyFlores. Olimpia. Olimpia. 1,5. Olimpia. Ese medio puede ser peligroso si es que se da. ¿Y sí? De acuerdo a cómo le deben. Terrible. Sí. La situación que se plantea, digo. Y Guaraní también. ¿Por qué Guaraní? Porque Guaraní tiene Copa Libertadores de América. Claro. Sí, y al quedar afuera ahora, ese jugador ya está descartado para el Claro, partido de ida de la Libertadores. Totalmente. Y hasta el de Y vuelta. más, y el de vuelta Y el también. de vuelta, Y le queda sí, y fuera de actividad también. Sí. porque a partir de hoy empieza el conteo, son 10 días. Quiere decir que este jugador estaría liberado el domingo que viene. Después de los estudios, a ver cómo... Claro, y ahí hay un tiempo otra vez. Después una readaptación. O sea, segurísimo 3 partidos se pierde. Olimpia, Royal Party ida y Sol de América el próximo fin de semana. Sí, sí es él. No, y cualquier No, jugador no, no, que sea, pero decimos por el jugador que sea. El claro. que ese es prácticamente intocable en ese equipo. Mañana juega. Mañana Sí. jugamos Y si no juega serio es él. ¿Y sí? Sí, sí. Sí. Por eso estamos hablando, pero estamos Y tiene un confirmando. arquero Sería. colombiano, ¿verdad? Todavía no debutó en la primera división. Davis Vázquez. El colombiano que tiene 2 metros casi. Que lo quería Boca. Sí. Que Lo todavía no quería jugó. Boca. Y va a ser difícil enfrentar a Olimpia en el debut. Bueno, aunque... Bueno, pero no fue debut de Héctor Espínola. Sí, el otro día. Estuvo bien. Debutó. Estuvo bien. Y por eso no van a jugar Javier Bá y Alex Mejía. Que se reunieron supuestamente con Con la Sergio, par ¿no? serio, sí. Esa es la Ahora, información. ¿quién le contagió a quién es el tema? ¿Eh? ¿Quién le contagió a quién es el tema? ¿Y dónde están los controles? Y se dio eso. ¿no? Y Guaraní, por ejemplo, justo jugó ante 12 el fin de semana. Ah, Bá y Mejía fueron aislados. Pero no están con positivo. Fueron aislados. porque fueron cercanos. Sí. Ah. Bueno, vamos a consultar con Luis Canonicov. Luis, ¿cómo te va? Hola Arturo, muy buenos días, muy bien, ¿cómo estás? Está preocupado, voy a directo, Luis, porque así aprovechamos el tiempo. Richard Prieto está reclamando Sí. pase por una deuda de General Díaz y espera que vos, como secretario general, atiende. Te lo di lo que dijo, porque te estaba esperando a vos en la APF, Luis.
Richard Prieto la semana anterior había solicitado a la Comisión del Estatuto del Jugador la liberación de... la Comisión del Estatuto del Jugador es un órgano independiente que no depende de la Secretaría General. Ellos están trasladados al club contrario, en este caso de General Díaz, y luego se espera la contestación y se llama auto para resolver. Pero eso no depende de Secretaría General. Ah, bueno, pero ocurre lo siguiente, Luis, y creo que vas a comprender. Jugador hace un reclamo de dinero a General Díaz y el libro de pases se cierra el próximo viernes, independientemente de la deuda. ¿Qué pasa ahí entonces? Si esto se atrasa, ¿puede quedar sin jugar? ¿Cómo queda? Si no está... No, en este sentido, la Comisión del Estatuto del Jugador generalmente cuando hay cierres de libro de pases acelera los trámites. Ya ocurrió el año pasado, creo que con el pedido de liberación de Isidro Pita, así que seguramente ellos ya en la semana entrante llamarán a auto para resolver y bueno, dictaminarán lo que tenga que ser conforme a la ley. ¿El jugador puede tener su pase para poder jugar? Si es que corresponde la petición, seguramente que sí. No, yo digo porque el jugador nos habla de 3 meses de salario atrasado, que no cobra. Así dijo, ¿verdad? Sí, dijo, sí señor. Por eso te pregunto a vos, ¿esto está en la mano de los jugadores, en manos de quién queda? Del estatuto, del jugador. Así es, Arturo, correcto. El jugador cuando una institución le deuda más de 2 salarios caídos a los futbolistas, ellos tienen la opción de peticionar a la Comisión del Estatuto del Jugador el cobro de ese dinero y también la liberación del pase si así lo considerasen. Esos son los caminos que están siguiendo ahora, ¿no? Sí, es así. Bueno, gracias Luis, muchísimas gracias por la aclaración. Gracias Luis Canónico, gracias. Secretario General de la APF. Vuelve la Maratón Verano a Tupí y hasta el domingo encontrarás descuentos en aires acondicionados, heladeras, congeladores, ventiladores, cubiertas, lentes de sol y mucho más. Te esperamos de 7:30 a 18 horas y también puedes comprar online en tupi.com.py a las 24 horas. La gente sabe Tupí. ¿Cómo te va, doctora Amarilla? ¿Cómo está, doctor Daniel Amarilla? Buen día. Buen día, Arturo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes a tu audiencia. Bueno, doctor, hay un positivo en Guaraní. Eso ya dijo la APF, comunicó. Así es, Arturo. Lastimosamente nos merendamos la triste noticia de tener un caso positivo en el plantel. Bueno, y vamos a saber con la conformación del equipo, ¿verdad? Sí, así mismo. Vos no vas particularmente el atleta no me autorizó a dar su nombre, así que vamos a guardar en la reserva. Entiendo, pues no, ni tampoco tengo la intención de que dé su nombre. Nosotros estamos conocemos la información, no te ruego, por favor, no vaya a creer que te vamos a insistir con eso, ¿no? Sí sabemos que es un jugador capital en Guaraní, como deben ser todos, ¿no? Pero más en su función. Así que hay un positivo en Guaraní. Así es, Arturo. Y así esto es, Arturo, de que, bueno, porque ahora ya hay comentarios, bueno, te imaginas que todo corre muy rápido, doctor, en el mundo futbolístico, ¿verdad? Sí, entiendo perfectamente, Arturo. Incluso que hay 2 jugadores que hablaron con él y también quedaron desafectados sin tener positivo en libertad. Que hay 2 jugadores y no jugarán. Bueno, entonces vamos a Guaraní concretamente. Hay un positivo, eso está confirmado, lo dijo la propia APF. Y bueno, ¿y jugadores lastimados, doctor, fuera del COVID? No, el resto del plantel ya tenemos retorno laboratorial, son todos negativos, tampoco tenemos ningún tipo de lesionado, Arturo. Gracias, doctor Daniel Amarilla, muy amable, gracias. Un placer y a las órdenes. Gracias, Daniel Amarilla, no lo va a decir. No, pero se va a saber muy rápido si es el que pensaba. Claro, en la formación. Claro. Al iniciar la formación ya vamos a darnos cuenta. Todos los partidos vienen serio atacando. Baja muy sensible para Guaraní. Sí. Muy sensible. Sí. El año pasado Baba atajó algunos que otros partidos, pero ya con experiencia y por supuesto con muchos años en el fútbol y con conocimiento del fútbol paraguayo. Para el colombiano sería muy nuevo todo. Demasiado nuevo, diría yo. Y es jovencito, Víctor, tiene cuánto, y como 21, digo, 22 años. Voy a contar algo que hay que tener mucho cuidado. En lo de Sol pasó que el capitán va a saludarlos. Sí. Y se contagia. Sí. En Libertad los saludan por unas cuestiones familiares, de afecto y cariño, van y los saludan los colombianos entre ellos Báez Mejía. Y ahora quedan aislados. ¿Se entendió? Claro, se entiende Báez serbio, pero Báez es la Mejía. foto de bienvenida.
En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralas en los mejores lubricentros del país, acordate. Usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Roca Alonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Cuidala a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplias tienen el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria. Desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000 Caja Mutual. En Espino Autocentro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, esquina Libertad. Síguenos en Facebook, Instagram como Espino Autocentro y @Autocentro Spin-Mariscal. Teléfono 0986-252-555 Spin Autocentro. 1.400 millones en premios, 700 millones en el poderoso, un Subaru en el grandioso y silencio, ¿sí? 100 vales estudiantiles y una Volkswagen T-Cross 0 kilómetro. Animate a soñar, pedí CNT Cheporemoy. Otro cuadro, pero con fiebre anoche, tuvo Chiqui Arce. Ella tuvo COVID, ¿se Sí, acuerda? ella tuvo. Pero ahora un posible cuadro de dengue. Podría ser dengue lo de Chiqui ahora. No, pero hay un reinfectado en Paraguay, el primer caso, No, Arturo, pero también, este se es determinó. dengue, este no es COVID. No, ya se habrá hecho los Seguramente ya se hizo el Ah, estudio, ok. le salió negativo y puede ser dengue. ¿Qué tal, Rubén Ditore? ¿Cómo te va, doctor? Hola Arturo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctor Rubén Ditore? Bien. Y te digo en este tono Todo. porque nos van a jugar por precaución 2 de Libertad. ¿Está todo informado, ¿Cuándo? doctor? No entiendo, no te escuché. Y bueno, primero, ¿cómo está el plantel? ¿Cómo está el tema COVID, por ejemplo? Hay jugadores en Libertad que no van a estar figuras capitales. Sí, eso ya están separados. Habían 2 personas que estaban ya de la semana anterior y después tuvimos 5 más y ahí estamos. Bueno, va a jugar, ni Mejía no juegan, están aislados. No, ¿Van a jugar los 2? no sabemos todavía. Hoy se tiene que hacer el hisopado a la tarde y de acuerdo al resultado de eso veremos qué hacer. Ah, ahora están aislados. Quiere decir que esta tarde se va a saber si juegan Mejía y Báez. No, esta tarde se hacen los estudios, ¿verdad? Seguramente mañana vamos a tener el resultado y ahí se comunicará, ¿verdad? Como corresponde a la APS, el resultado de todos los hisopados que se hagan y bueno, y ahí si hay alguno positivo será lógicamente aislado, ¿verdad? Sí, tenemos incluso los nombres. Como los clubes nos dan, nosotros queremos mantener algunas reservas y nosotros damos porque se nos preguntan. Y bueno, Sí, yo entiendo eso. pero hay 4 o 5 jugadores capitales que ya no van a estar para este partido de Libertad. Con positivo. Sí. Así Pero es. por eso te digo, es el momento en donde los, entre comillas, ya denominados suplentes tienen que jugar, ¿verdad? Tienen que hacerse, tienen que estar esperando su momento y este es el momento en que ellos tienen que aprovechar y demostrar por algo que por algo están en ese plantel. Y bueno, doctor, todo es tan difícil, ¿no? Ujú. Sí, no es fácil. Nada es fácil en este tema del COVID. Y nada, porque Te complica así todo el lo- panorama. no- se complica el trabajo de los técnicos, la planificación. Después el jugador que se recupera, no es que se recupera de una gripe y al día siguiente ya está bien, puede ir a jugar. Viste que las secuelas son diferentes de un jugador a otro, a algunos les lleva más tiempo recuperarse, hay otros que tienen esa debilidad por más tiempo y bueno, todo eso influye, ¿verdad?, en el rendimiento después del equipo en general, porque uno planifica de una manera y sobre la marcha tiene que ir corrigiendo, pero es lo que tenemos hoy en día y tenemos que aprender a convivir con esto. Claro, y mañana, una que tengamos la conformación, sabremos que los que no están es por el cuadro del COVID positivo, así es. Y sí, mañana recién, imagínate, mañana recién nosotros vamos a poder determinar eso. Sí, señor, pero hay varios en libertad. Gracias, doctor Rubén Ditore, muy amable, gracias. No, Arturo, cuando busques. Gracias, Roberto Vittorio, presidente de Libertad.
Yo la elegí por su potencia, por ser confiable, porque la GTR es legendaria. Tu Kenton GTR en cuotas desde 405.000 guaraníes. Comunicate al WhatsApp 0976-10-10-10. Chacomer, respaldo total. Es la mejor elección para tu proyecto ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350-51 o visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. ¿Qué es el fútbol? Es una locura. Y si no la entendés, voy a tratar de explicarte. El fútbol es simple y eso lo hace tan hermoso. Es un grupo de amigos que se convierten en un equipo. Puede jugarse entre 22 personas en un gran estadio o entre dos, con un arquito improvisado en cualquier vereda. Es un calor que se te sube desde el pecho cuando gritas un gol o una lágrima que se te cae cuando perdés una final. El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es rabia, es amor, es el saltarín, Pelé o Maradona. Es para él y también para ellas. Hace 25 años que todas las siestas nos sentamos a charlar sobre él. Y mientras exista gente como vos que vive, siente y respira amor por el balón, seguiremos vigentes, sumando cada vez más seguidores a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo grande, 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo, a lo grande. Hace 25 años que transmitimos todo lo que se vive en la cancha y lo hacemos por vos, que vivís, sentís y respirás amor al fútbol de una forma distinta. Seguiremos vigentes, sumando cada vez más adherentes a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A lo grande. Son los 25 años de fútbol a lo grande. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Desde Asismet queremos dar lo mejor a nuestros beneficiarios, por eso seguimos creciendo. Podés ahorrarte tiempo realizando gestiones desde la nueva APP de Asismet. Descárgala desde tu App Store o Google Play Store. Asismet, sabemos lo que te hace bien. Splitock Stance con poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos, función Clean que elimina restos del agua del evaporador, dando aire más limpio y frío en menos tiempo. Splitock Stance, el aire superior con el pacto de confianza inició. Tienes un giro que enviar o recibir la forma más rápida y segura acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Máster agente de Western Union en Paraguay, escribinos al WhatsApp 021-289-1000. Nuestra Señora de la Asunción. Descubrí Flow y convertirte en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Además, el primer mes es gratis. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedilo ahora llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con personal, la fibra óptica más rápida. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, dos goleadores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga, vida semidescremada y la Vita Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, lácteo de los mejores, la salud de cada día. Farmacias Catedral llega hasta vos. Quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000. Escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Se modificó el tema de... Sí. Acaba de hacer una actualización la página de Conmebol, hace 10 minutos más o menos, y al final Paraguay juega ante Chile el jueves 25 de marzo. Así que hacemos ese cambio, el resto de la programación se mantiene igual, pero lógicamente lo más importante para nosotros, Chile-Paraguay será el jueves 25 de marzo, Estadio Nacional de Santiago, a las 21:30, hora local y hora paraguaya. Y el segundo partido de Paraguay se mantiene igual, martes 30 de marzo, 19:15, en el Defensores del Chaco ante Colombia. Martín Lazarte dice, con la roja ningún futbolista está censurado en la selección. Vamos a ocuparnos mayor tiempo mañana. No hay tiempo suficiente para trabajar, dice Lazarte. Conoce el mercado chileno. Sí. Conoce. Sí. También se refirió a la posibilidad del espacio a veteranos, como el caso de Luis Jiménez, una figura del Campeonato 2020. Todos los futbolistas, según las condiciones, están para poder participar de la eliminatoria, dice el técnico uruguayo Martín Lazarte al frente de la selección chilena, rival de Paraguay.
Ahorra hasta un 40% más en energía eléctrica con la nueva línea de Free Inverter Speed, refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Split Inverter. Speed da gusto vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. Arrancó la Summer Sale en Luomo con descuentos hasta el 50%. Aprovecha las rebajas de verano hasta el 15 de marzo. Para más información, búscanos en redes como @LuomoPY. Luomo Summer Sale. Carga full a full en barcos y rodados por precio y calidad. La nafta Full 93 aditivada te da full rendimiento, full calidad con 93 octanos reales, certificados por la empresa internacional Boreau Veritas. Carga full a full en barcos y rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. En la Paraguaya Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajustes y posesión inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Knockout base acuosa, sin olor y eficaz para eliminar todo tipo de insectos. En sus presentaciones, voladores, mata todo y voladores con citronela. Único en el país con acción repelente. Knockout base acuosa con la garantía de calidad base. Regala un cheque de regalo del Shopping Mariscal, porque quien lo reciba puede comprar en cualquiera de los locales del centro comercial eligiendo a su gusto. Podés adquirirlo en el Club M o ingresando a shoppingmariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Ahora con Panal Seguros podés solicitar el seguro de tu preferencia y canalizar tus consultas directamente al WhatsApp 0983-200-552 y sentí la confianza. Erimark presenta Febrero Mes Toyota. Todos los accesorios para tu Toyota con 20% de descuento, menos en audio con 10%. Te esperamos en uno de los 3 locales de Erimark. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Bueno, tema de Libertad. Preocupante. Libertad, 12. Sol en su momento. Guaraní por el... Olimpia también, que tiene Olimpia, un par de bajas sobre hora nuevamente. Con los otros anteriores ya recuperados, pero un par de bajas importantes para este fin de semana. Y sí le va a costar a Olimpia realmente armar el equipo. Le va a costar armar el equipo porque se le recuperan uno pero caen otros. Hoy tiene que llegar el Saúl Salcedo al Paseo Olimpia. También está pendiente de eso. Está pendiente. Porque si no se le está complicado la llegada del Paseo de Saúl. ¿Por qué? Y porque uno de ellos no está. El más veterano en el fondo de Olimpia no va a estar. Erimark presenta Febrero Mes Toyota, todos los accesorios para tu Toyota con 20% de descuento, menos en audio con 10%. Te esperamos en uno de los 3 locales de Erimark. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93. Jugá de local y sumate al equipo. Carga Supra 95 Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Pracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 Indalco SRL. Las mejores ofertas siempre encontrás en Supermercados Gran Vía, orgullosos de ser paraguayos. Gerard, uno antes y otro después y chao resaca. Vuelta a clases con Electroban, las mejores ofertas para equipar tu regreso a clases. Mesa de cocina, masilla giratoria ABA, en cuotas de tan solo 83.000 guaraníes. Visítanos en una de nuestras 32 sucursales o ingresa a electroban.com.py. En Toyo Toshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Mili Empeño, 20 arreglos de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Memtovic Crema, la eficacia contra los dolores musculares y articulares, también para torceduras y calambres del deportista que nunca se rinde. Memtovic Crema es un producto de laboratorios Indufar Sisa. El tema es que los clubes de acá den a conocer lo que tiene positivo, favorecería muchísimo. El tema es que como son concentraciones, o el jugador vive en su casa domiciliaria, toda la concentración, el vecino comienza a decir Raúl. Entonces se alarma toda la cuadra. Hay temor para que... Y el resto de los familiares también, y el resto que de los comparten familiares, el día a día con ellos. Se asustan y quedan pánico. Y las reuniones sociales también ocurrió. Y el encuentro de la confraternidad es la que complica también. Por eso es terrible lo que está pasando. Es la primera vez que ocurre acá en el fútbol paraguayo que vayan uno detrás de otro. Sí. Estamos seguidos. Lo que está ocurriendo ahora no hay antecedentes. Primero era un plantel y después, ahora son todos juntos prácticamente. Y ahora ya ves el efecto dominó. Primera fecha fue Sol de América y Libertad.
Perdón, Sudamérica y Olimpia. Después se suma Libertad. Ahora Libertad, Sudamérica, Olimpia 12. Y Guaraní. Guaraní 1. Es poco, Pero él tenía, antes también ya tuvo. Sí, los demás equipos. Pero Guaraní también fue a consecuencia de una reunión social. De una reunión social. Sí, vamos. Y solo una reunión eternidad. Sí. Y uno lo que no conocemos el 12 de octubre, ¿qué pasó? ¿De qué? Y vamos a consultar. Tantos contagios juntos. ¿De qué? ¿Y entonces? ¿Por qué se dio esa cantidad? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Claro, ¿Cómo se dio? ¿Por qué se dio esa cantidad? ¿Por qué se dio esa cantidad? Una de ellas fue el tema del asado, que se armó el primer de Sí, pero después de los positivos que supuestamente estaban, creo que quedaron 2 o 3. Sí, al final no eran todos positivos. No eran todos positivos. Pero ahora sí oficialmente hubo renuncias. son todos positivos. Hubo renuncias inclusive de gente importante. Sí. Pero lo de Guaraní, siendo hasta ahora sería serbio. O si lo dijo en otro sí, medio, sí, es serbio, ya está. Si dijo en Radio 1, dijo el médico. Sí. Bueno, ya está. Pues, no, acá nos dijo que tenía un problema ocular y que después resultó ser serbio. COVID, sí. Y bueno, entonces serbio hoy es una figura capital. Y el suplente del colombiano. Davis Vázquez está para debutar en el fútbol paraguayo. ¿Y por qué no le buscamos a Davis? ¿A qué le entrevistamos? Sería interesante hablar con él. Va a debutar en Copa Libertadores de América. Exactamente. Es decir, a nivel local primero. Pero fíjate que con Olimpia primero y Copa después. Sí. La oportunidad del fútbol, ¿no? La oportunidad. Y la aprovecha bien y... Sí. ¿Quién te saca? ¿Verdad? ¿Quién te saca? Porque todo está Estas son sujeto circunstancias 22 años para Davis Vázquez. Joven para un arquero. 1,93 m de estatura, según la ficha que me figura aquí. Anteriormente estaba en el Club Patriotas Boyacá, de la primera división de Colombia. Arqueros jóvenes que debutaron en el fútbol paraguayo: Danilo Acebal, Chilaver, Aldo Bobadilla, Chilaver, Ricardo Tabarelli. ¿De qué? Y arqueros jóvenes que debutaron en el fútbol paraguayo. En equipos fuertes, digo. Y acá estamos teniendo todo el tema, estoy mezclando todo por el tema de Guaraní, el viaje, por los charters. Sí. Alojamiento en el hotel, desplazamiento, el vehículo antes de que sea volado deberá someterse a una estricta desinfección interna. Todos quienes a bordo del vehículo deberán utilizar mascarilla y protección facial. Sí. A mantener la distancia dentro del vehículo se recomienda en los autobuses la utilización de los asientos ventanilla, dejando el resto a los asientos libres. Pasillo libre. Asientos libres. Y sí, si te ventanilla... Sí, entonces, entiendo, pero asientos libres, la casa queda libre. Sí, sí. La contratación de los hoteles para la estadía, entera si bien la contratación de los hoteles para la estadía es entera responsabilidad de los clubes visitantes, a los que jueguen de local fuera del territorio, a efectos de seguridad sanitaria se realizan las siguientes recomendaciones. Vos te vas a un hotel y vos sos culpable, si algo te pasa. O sea, sos responsable. Sí, el club visitante. Durante su estadía en el hotel fuera de la habitación deberán usar protección facial y mascarilla. Las habitaciones deben desinfectarse adecuadamente antes de ser ocupadas conforme a la normativa administrativa pertinente. Al llegar al hotel, en caso de ser posible, la delegación oficial deberá tener las habitaciones asignadas e ir directamente. Pero ahí hacer posible, dice, no te indique tiene que hacer. Hacer posible, dice. ¿Dónde está? No te da una orden. No. Si bien la contratación de los hoteles para estadía es entera responsabilidad de los clubes visitantes, a los efectos de seguridad sanitaria, se realizarán las siguientes recomendaciones. Te recomienda, pero tenés que saber qué hacer. Sí. Vos no podés ir al hotel y quedarte ahí en el lobby esperando la designación. Vamos como Colmán hasta que te asignen. Ya vos entras y te vas directo. Sí. Ya tienes que decir, para vos, para vos, para vos, para vos, para vos. ¿Qué es ese? Oscar Córdoba hablando de Iba, que ¿dónde sacaron ese? Y en su momento sonó para Boca. Claro, y él lo recomendó. Ya terminó Gustavito. Las habitaciones. Al llegar al hotel, en caso de ser posible, la delegación oficial deberá tener las habitaciones asignadas, de ser posible. Sí, de ser posible. Pero eso ya administrativamente el club que visita. Sí. Habitaciones singles para todos los integrantes, es simple, uno solo hay. Este es el audio de Oscar Córdoba hablando de Davis Vázquez, el arquero que va a debutar en Guaraní. Ahorita que empezó la temporada, hay un chico que me gusta aquí en Colombia, un chico de 21 o 22 años, Davis Vázquez. Le dije, Romy, llévatelo. A Riquelme. Le dije, llévatelo, es un pelado de 1,96 de estatura. 1,96, Dios mío. Tiene que agarrar la pelota a 3 metros 20 centímetros de altura. Y tiene una técnica de pegada con la derecha, con la izquierda.
Romy me dijo, Oscar, en este momento tengo que traer jugadores consolidados, me ocupa un espacio de extranjero y no lo puedo traer, lo voy a tener en el radar. El chico se fue a Paraguay, está ya aprendiendo, madurando, porque para poder ser el arquero de Boca necesita lomo, y quiero que en el futuro sea el arquero de Boca. ¿Y quién en el futuro sea el arquero de Boca? David Vázquez. Sí, pero si está en Guaraní, difícil. ¿Por qué? Y porque cuando él vino a Guaraní, vino libre. Y Guaraní, si lo hace debutar y es un buen arquero, lo va a vender a un precio, me imagino. Depende del contrato que Y hizo. Romy, habló de Romy. ¿En usted? Romy y Riquelme. Sí, le dije a Román que lo lleve a Boca, dijo. Pero se fue a Boca. Si lo compra. Claro. Depende del contrato. Depende cómo aparezca en primera primero. Porque todavía no debutó en Guaraní. Pero para Córdoba es un... No, claro, pero hay que verlo después si es que... Y sí, si tenés es que no que pasa nada ganarle con él. 3,20 metros para cabecearle, Sí, dijo. yo sé, pero hay que verlo primero. El sábado tendrá su primer partido en la primera división. Después vamos a empezar a evaluar. Menos que contra Olimpia. Llámale por favor a Jorge Ramos. Muy fuerte, dice Arturo, por favor, si podés difundir en tu programa que el doctor Wilfrido Acosta, muy conocido en su aparición en la serie Sombras de la Noche. Sombras de la Noche. Y nuestro fantasma donante de sangre será sometido a una cirugía. Mi papá debe someterse a una cirugía y necesitamos donante de sangre en nombre de Máximo Wilfrido Acosta, Banco de Sangre IPS. Horario 6:30 y 7:30. Se debe presentar cédula con Jorge Ramos. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Álamos, porque si es vinos Álamos, distribuye, representa Frutos de los Andes. Jorge, buenas tardes. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Desde ya, muchísimas gracias. Muchas gracias, realmente al toque me respondés y eso demuestra la grandeza de tu persona. Estamos pidiendo ayuda porque nuestro actor conocidísimo por Sombras en la Noche, nuestro fantasma, Wilfrido Acosta, va a ser sometido a una cirugía de corazón abierto, Arturo, y necesita 16 donantes de sangre en el Instituto de Previsión Social. Y apelamos a la gente que lo conoció a través de la televisión, a sus colegas, actores, amigos, todo en general, ¿verdad? Para ayudar a nuestro gran Wilfrido Acosta, excelente persona también, ¿eh? Es situación muy difícil y uno tiene que entender perfectamente bien la propia familia cómo debe estar. Y repetimos una vez más, porque se va a someter a una cirugía muy delicada, también lo está diciendo querido Jorge. Así es. Y repetí, por favor, sí, cómo no. Usar el tiempo a nombre que quieras, usar el tiempo que quiera. Sí, claro. A nombre de Wilfrido Acosta, en el hospital del IPS, y hay que dejar número de cédula, creo que todo eso también, y en fin, inclusive el domingo se puede ir también, la gente sábado, domingo, entre las 6:30 y las 5 de la tarde, tengo entendido, ¿verdad? Así que desde ya muchísimas gracias, y siempre a tus órdenes, Arturo, ¿ah? Bueno, gracias a vos también, y te repetimos, el que necesita es el actor Wilfrido Acosta, como ya lo dice Jorge. Exactamente. Él y los donantes Banco de Sangre de IPS, y ya están con Sí, señor, Wilfrido Acosta, así mismo, muchísimas gracias. Piden el número de cédula de Wilfrido también para donar, Arturo. Escuchá lo que dice Alfredo. ¿Cuál es el número de cédula del paciente? Sí, Alfredo, voy a averiguar y envío, ¿cómo no? Por favor. Voy a averiguar. Por favor. Gracias, Dale, Jorge. Gracias, Alfredo, a vos también. Por favor, gracias, Chao, Jorge. adiós, Jorge, adiós. Gracias. Y bueno, vamos a quedar a descansar, vaya. Municipio de la Frontera. Wilfrido. Sombra en la noche. Están escuchando en Arroyo Estero, Silvio del Valle. Saludos, Silvio, para vos. En la vida real sabemos que no todo sale como nos espera y todos estamos al tanto de las clásicas excusas referente a la corta duración. Me dejé llevar, es la primera vez que me pasa, no más excusas. Usa Control Retar, así que la magia dure más. Control, Feel My Feel. Las desmalezadoras, motosierras y sopladoras Steel tienen toda la potencia y tecnología para que realices un trabajo impecable. Venía a conocerlo en Fapasisa, Casa Matriz, Avenida Artigas 1840, Steel Shop, Mariscal López 2336 y Loma Putá, a ruta tras Chaco casi máxima Lugo, Steel, tu socio Varité.
La hierba no se le niega a nadie, la aguanta, sí, yerba mate Irubillá. Conoce nuestras variedades Pantanal, nativa, relajante, ya yerba mate Irubillá. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Sí, no. Estaba pensando, me quedé con el tema del arquero. ¿Qué responsabilidad para Vázquez? Sí, sí. Una responsabilidad muy grande. No solamente ser el suplente de Cerrio, sino debutar contra Olimpia. Y la Copa Libertadores de América, que es la primera etapa de la Copa Libertadores de América. Difícil. Sí, una prueba importante para el arquero colombiano. Ya que hablamos de Guaraní, aparte de la situación que tiene que ver con lo sanitario, Costas está preparando modificaciones con respecto a lo que venía jugando. Incluso por lo que averiguábamos, hasta un cambio de esquema táctico, porque venía jugando con 2 puntas. Sí. Prescindiría de uno de ellos y pondría un volante central más. Para y ahí va a entrar en el medio. Fernández Cedrés, está para ingresar, reemplazando a Marín. Y Maná por Juan Franco, según lo que venía trabajando en estos días. Hoy, de todos modos, veremos con este cambio de arquero si es que realiza alguna otra modificación. De hecho, Maná era titular. Era titular, y Juan Franco allí sale, en la mitad de la cancha. Así que Vázquez... Pero Juan Franco para mí se ganó un lugar, para mí también y jugó, Maná y perdió también su lugar por esa patada estúpida para que lo expulsen. Maná está para jugar. Sí, Maná está para volver. Y Marín también está jugando bien como para está sacarlo. Jugando bien. Pero allí aparece Rodrigo Fernández, que venía en recuperación. Mayor contención en el medio va a buscar. Sí, ganar por sobre todo el medio campo. Entonces Vázquez, Villalba, Ángel Benítez, Roberto Fernández, Miguel Benítez, que también está para volver. 5 en el medio, Maná a la derecha, Fernández Cedrés, Morel, Florentín. Y por izquierda, ¿quién venía jugando por izquierda? Se me traspapeló. Y Fernando Fernández de 9, del equipo de Guaraní. Perdón, no le dieron bola a lo de Chiqui Arce. Podría ser Dengue. Y podría no dirigir a Cerro. Claro. Y no juega Lucena en Cerro. Bueno, Dengue no te prohíbe estar en... No, te piden aislamiento también, Ricardo, si tenés dengue. Bajo un mosquitero, según Salud Pública. Sí. Es mucho. Se demiente. No tiene nada. Chiqui Arce no tiene nada. No tiene Gracias nada. a Dios. Entonces nos rectificamos, recibimos una provisión externa. Chiqui Arce no tiene nada. Hagamos de cuenta que no dijimos nada. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijayala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Este mes de febrero, Leopard te trae increíbles ofertas. Tus cuotas las podés pagar de manera semanal. Hoy mismo te puedes llevar la HB 110 Luxury de Leopard, la motocicleta más equipada del mercado. Leopard, Ore, Copa y T. Contactanos al WhatsApp 0981 48 41 35 o seguirnos en Facebook e Instagram como Leopard PY. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06 73 221 011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Sí, así nomás. Wilfrido Acosta, 531.311 número de cédula que pedía Alfredo. Te piden siempre. Sí. Para quienes la donación... Siempre cuando vas a donar tenés que ir con tu cédula de identidad. Sí. Pero para quien vos pedías. Sí, también te pide al quien vas a donar y el donante. Es para el señor Wilfrido Acosta los donantes, y la cédula de identidad de Wilfrido Acosta es 531.311, 531.000, ahí, sin celular, 531.311, 531.311, contigo, Luis. El deportista local en su momento debe operar con criterio. Somos especialistas de construcción de viviendas, edificios y galpones. Comunicate al 0986-817-954. Invertir seguro, invertir con Constructora Criterio. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería y aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Cepillana 1751 Casi Cubillac o llámenos al 021-729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming.
Regala lo mejor auricular inalámbrico Colque, contado 139.000 guaraníes con Prime io.com.py, envío gratis Asunción y Gran Asunción. Io, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. Llegó Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. De Visión Banco para que manejes tu dinero más fácil, seguro, cómodo y rápido. Solo ingresa a la app Visión Banco, seguí los pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Caña Fortín es la ganadora del Gran Premio Ranking de Marcas Preferidas 2020 de la Cámara de Anunciantes del Paraguay, con el primer puesto en recordación, preferencia y uso Fortín República de la Caña. Sanitarios y Cerámicas Sansi se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Eusebio Pasos del Viaducto General Santos. Sanicer, proyectando juntos. En Super Espuma sabemos con gran super sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador del despertar albirrojo. Super Espuma. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Wilmar SR Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casas Centrales, Sevillana, RI2 de Mayo, Asunción, y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, y Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Bueno, al querido Sergio Lauserker, psicólogo deportivo, nos escribe y dice: hola Arturo, ahora ya con más ganas de volver a escuchar tu programa. Leo tal cual pone, para no cambiar ninguna literatura. Ya van 13 días del COVID positivo, incluido mi hija y señora. Qué terrible este virus. Cualquier cuidado y protocolo es poco. Te trabaja todo el cuerpo y te sacude psicológicamente. Un abrazo y saludo a la mesa de trabajo, Sergio Lauserker. Te trabaja todo el cuerpo. Qué terrible, señor. Qué terrible. Su hija, toda la familia. 13 días, ¿eh? Mucho. Fuerza, Sergio. Mirá lo que es. Ya van 13 días de COVID positivo, incluido mi hija y señora. Qué terrible, dice. Terrible. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización en tapiti-info@tapiti.com.py. Tu nuevo espacio te espera, Parque de San Francisco, Caguazú, de la mano de la loteadora inmobiliaria, sobre la ruta número 13 y a minutos del centro de la ciudad. Zona residencial con luz eléctrica y calles totalmente empedradas. Para más información ingresa a nuestras redes como la loteadora inmobiliaria o llámanos al 443-600. La loteadora inmobiliaria, 60 años creando espacios y consolidando familias. ¿Qué es el fútbol? Es una locura. Y si no la entendés, voy a tratar de explicarte. El fútbol es simple y eso lo hace tan hermoso. Es un grupo de amigos que se convierten en un equipo. Puede jugarse entre 22 personas en un gran estadio o entre 2, con un arquito improvisado en cualquier vereda. Es un calor que se te sube desde el pecho cuando gritas un gol o una lágrima que se te cae cuando perdés una final. El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es rabia, es amor, es el saltarín, Pelé o Maradona. Es para él y también para ellas. Hace 25 años que todas las siestas nos sentamos a charlar sobre él. Y mientras exista gente como vos que vive, siente y respira amor por el balón, seguiremos vigentes, sumando cada vez más seguidores a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo grande, 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo, a lo grande. Hace 25 años que transmitimos todo lo que se vive en la cancha y lo hacemos por vos, que vivís, sentís y respirás amor al fútbol de una forma distinta. Seguiremos vigentes, sumando cada vez más adherentes a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A lo grande. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper.
Dice Ronald de la tribu, así mismo comandante, como dice el señor Lausecker, en Ciudad del Este, yo también, toda mi familia estuve así, lo psicológicamente te mata, lo psicológico te mata. Vos sabés que verla toda la familia con esa porquería del virus, muy jodido, dice. Toda la familia cuando está. Eso es difícil. Que uno esté contagiado es feo, y imagínate toda la familia. Estaba una desesperación. ¿Vos sabés, Pancho? Sí, yo pasé por eso. Vos pasaste. Yo pasé. Primero, saludos a la mesa, a todos, felicidades. Felicidades Gracias. por estos 25 años. Lo más jodido era que en el momento que yo tuvo mi señora también. Y entonces yo no podía estar en contacto con ella, yo ya estaba en el hospital, las nenas aisladas en otros lados, en otros lados, no sé, se divide todo, es jodido. Y vos no sabés qué tiempo tiene. Y no, es más, a mí, Uno puede por decir ejemplo, que 8 días, cada falta caso un es día. diferente, porque a mí yo estaba asintomático hasta el día 13 y ya estaba por salir de alta, y el día 14 me compliqué. Y tuve que entrar otra vez al hospital. Y te voy a decir algo, y esto que está viniendo, esta ola, es terrible, porque ahora ya sacude el fútbol de una manera mucho más fuerte. Sí. Ahora está sacudiendo también y se está tratando de evitar las reuniones sociales y el saludo, qué tal, cómo te va, porque a mayor cuidado ahí, en la cancha. Claro. El tema está afuera. Vos fíjate lo de Serbia en Guaraní. Sí. Que tuvo un síntoma raro también. Lo que pasó en Sol. Sí. Cuando vos vas, tema así, lo que pasa en Libertad. Sí. Y le mostraron a los muchachos luego una foto acá de unas reuniones sociales y no, está mal. La ventaja de los deportistas, de los jugadores, es que a ellos no les afecta mucho, pero los familiares están en riesgo. No, claro. Y ahora la ausencia de Serbia en Guaraní, bueno. Sí, Y va a debutar el colombiano. Vázquez, Davis. Vázquez, que te acuerdas que estuvo sentado ahí con Alberto Acosta y Sí. hasta él se olvidó el nombre. Sí. Que era el tercer arquero. Con Romaña. Y dijo cuando que lo iba, aseguraron. cuando iba ahí, el que estaba en Guaraní, suplente. Baba. Cuando Baba estaba dejando, dijo, sí, tenemos un arquero colombiano, que es cuando se vaya Baba. ¿Y cómo viene? X. No, ahora tenemos que hablar con un colega colombiano. ¿El de qué ciudad es? Voy a buscar. Estaba en Patriotas Boyacá, pero voy a buscar. Para ver, porque no tiene presencia en el fútbol colombiano. Entonces, ¿con quién? Es como un caso de... No, pero jugó muy poco. Prácticamente no debutó luego. No, por eso estoy diciendo. Es de Barranquilla. Un colega de Barranquilla, hay que preguntarle si lo conoce, porque si no tiene participación activa en primera, no le vamos a comprometer al colega. Si vos no le preguntas antes, le puedo decir, David, ¿cómo se llama? Vázquez. Contanos, David Vázquez, y va a quedar el colega, ¿cómo? Porque no, igual que a nosotros nos preguntan el arquero que va a atajar el 12 de octubre de Itagua, ¿cómo se llama? Mariano Fleitas. Y le vamos a decir, Mariano, ¿cómo? Entonces, al colega, por una cuestión de respeto, y porque David no tiene pasado colombiano, de connotación me parece, o tiene. Lo que sí me salta es que jugó, por ejemplo, una Libertadores Sub-20 con la Equidad en el 2018. Jugó todos los partidos de aquella campaña. ¿En primera no jugó? No, en primera no tengo registros de pero partidos. tenemos que decirle si lo conoce y si nos puede dar, ¿cómo es? Sí, una referencia, sí, yo lo he visto, si no, es como tocar de oído. ¿Qué gusta, Visto? Barranquillera bonita, barranquillera, me estás haciendo sufrir. No dejes que yo me muera, barranquillera. No me gusta. ¿A vos te gusta? ¿Cómo hacías con la música? No, contestame, ¿a vos te gusta? Sí. Bueno, listo. ¿A vos, Ricardo? Me encanta. ¿A vos? Sí. Sí. ¿A vos, A mí no. Bueno, listo. No dejes que yo me muera, barranquillera. Me estoy muriendo por ti. Aplauso para Arturo Ganado. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamac, una herramienta más en su obra? Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández y Río de Abuy, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles y electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casermino, Mendoza, Concepción, Estilo Hogar. Upisa te trae cortes de cerdos exclusivos como lomo y lomito condimentado. Y la nueva bondiola ahumada de cerdo. Seguinos en redes y dale tu toque con las mejores recetas con Upisa. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera,
Chacarita, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. San Cristóbal, materiales de construcción en general, alquiler de contenedores y maquinarias para obras. Estamos sobre Cepillala, casi La Victoria, y ahora con nueva sucursal San Lorenzo Ñembú. Manuel Ortiz Guerrero, exparada de la línea 45. Seguinos en Facebook e Instagram. Comunicad al 0984-100-326. Depósito de materiales San Cristóbal. Es el momento para preservar la familia, y la casa es el mejor lugar para hacerlo, siempre con la mejor carne 100% chequeña Charty Beef. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizer. Con la corredora de seguros de Bancopo puedes adquirir la póliza más conveniente pagando hasta en 12 cuotas sin intereses y ahorrando hasta 10% más. Visita la web y entérate de todos los beneficios o llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. El partido mañana es el juego central, ¿verdad? Sí. Mañana. Silva juega, Reino Ojeda juega, Recalde juega, Camacho juega. Sí. Recuperado. Antolín no juega. No. Una baja importante. Y están muy preocupados en Olimpia por lo que ya decían los compañeros hace rato también. Me confirmaron de que efectivamente hoy a la mañana ya tenía que llegar el pase de Saúl del TMS. No llegó, entonces le dijeron las 2 de la tarde, pero tiene hasta las 5:30 de la tarde, pues las oficinas se cierran a las 5:30. Y hay una... ¿Puede llegar fuera de horario? Igual puede, durante el fin de semana puede ser. Puede llegar. Sí, bueno, sí, pues ya hasta el sábado. Sí, pero hasta me dijeron mañana. hoy Claro. a las 2, y están esperando. Lo cierto y concreto es que les acomodó completamente a Olimpia. Gorosito los planes. Y Antolín también. Sí. Porque la pareja era Salcedo-Antolín. Sí. Y ahí se va a mantener Luis Cáceres, y falta acompañante para Cáceres. Y me dijeron que el acompañante podía ser Richard Ortiz. Pero en Olimpia ahí están esperando. ¿Y Rolón? ¿Cuál es el problema de Rolón? ¿Por qué no juega Rolón? Estuvo con COVID. Rolón estuvo 2 semanas fuera. Ya se reintegró desde esa semana, pero... Pero si vuelven los demás con COVID, ¿por qué no va a volver a Rolón? Uno que están esperando, Ricardo, un resultado otra vez. ¿Cuándo leíste mi Twitter? Fueron una noche. Sí, leí. El mío, que yo decía hablar nuevo test. Sí. Porque Por la carga viral baja. era baja. Sí. Entonces se reunieron los médicos y dijeron, ¿cómo? Carga viral baja. Y uno sí. El central. Alta. Y el segundo están esperando el resultado. Sí, que ya tuvo, me dijeron a mí, en su momento, y que por eso es raro, que por eso le hacen de vuelta el análisis, el hisopado porque normal. dijeron, espera, ¿cómo si vos ya tuviste? Sería una especie de, dos posibilidades. El virus nunca salió del cuerpo, ¿verdad? Que también puede ocurrir, porque como todo es nuevo con esta enfermedad, no se sabe bien cómo cada caso es diferente, o un caso de reinfección. Pero de igual manera él no debe jugar, porque si él tiene el virus, no le afecta, pero contagia. Sí. Creemos también eso, Ricardo. Pasa que el tratamiento con los que ya dieron positivo es diferente, porque ellos ya no se hacen hisopado por un tiempo. Ellos se hacen el análisis de sangre para saber la inmunidad que tienen. Pero al perder la inmunidad, ellos ya están obligados a volver a hacerse el hisopado. Ahora lo que yo pregunto, ¿estos jugadores tienen síntomas del COVID o no tienen síntomas del COVID? Más o menos el 70% fueron asintomáticos, de lo que vamos recordando así rápidamente. Bueno, entonces, ¿qué nos espera con los demás en lo que viene? Con estas circunstancias deberíamos de aprender. Y lo otro que, bueno, el jugador venía jugando... Pero vos estás hablando de la Benítez. Sí. Por eso dice, ya está. El jugador ¿Está? ¿Y sería él? Sí. Por eso eso iba a decir. El jugador venía jugando, pero ahora no iba a jugar. No, y porque tiene ahora, no repito, tenía anteriormente. Por precaución. No, pero él iba a jugar ya. En libertad por precaución, sin COVID, aislaron a 2 y no van a jugar. Sí. No dijeron que no iba a jugar Arturo. Yo te digo que no van a jugar. No, yo creo que no juegan. No, porque hoy estaban pendientes del estudio. Aislaron a 2. Bueno, voy a hacerle caso a Alfredo. Sí. Y están para no jugar. O no jugarían. Sí. Ya pensaron. Porque el presidente dijo a Arturo que iban a esperar el pero yo te repito, no, haciéndote caso. Pero no si estarían el que estuvo con él, el Central y el Mejía dieron positivo. El Central y el Mejía están aislados y hay temor. La Agrícola está de Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, ello, Puchupe Quitadol. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 2284-8405 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades.
Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, más de 50 años de garantía con certificación nacional e internacional. Pechugón, deliciosamente natural. Reinfección. El jugador que estamos mencionando tuvo en agosto del 2020 el COVID. En agosto. Agosto 2020. Ya pasaron 5 meses. Ya pasaron 5 Pues meses. están las dos opciones que nos contó una vez el doctor Morínigo. Sí. Que te toma, que vos tenés y no te hace nada, pero contagiás. Y eso es peligroso, porque vos no sentís absolutamente nada y vos estás Vos contagiando. sos asintomático y podés Claro. estar contagiando. Porque tenés... Cuando Pero ya en la este segunda. caso hay test de por medio. Claro. No es como cualquier persona normal que no... No, te es de por medio. Por eso es que él va a saber si es que tiene la posibilidad de reinfección o no. Sí. Y Rentería se apuesta a debutar. Sí. Un Guaraní. 2 debutantes va a tener Guaraní. Rentería ahí. Y Davis, el arquero. Según lo que me dijeron hoy, el equipo que paró, el último, Costas, lo que decías Víctor hace rato, pero no va a tocar arriba, no lo va a sacar a Marín, porque la opción era sacarlo a Marín y jugar con un solo punta y hacerle jugar a Rodrigo Fernández Cedrés, pero prefiere Costas no tocar el equipo, jugarle con jugadores rápidos a Olimpia, caso Marín, y lo que sí le daría minutos para que llegue con ritmo contra Royal Party, porque ya está mirando también ese partido, planificando. Entonces Maná es la novedad ofensiva. Maná por Franco. Maná vuelve. Maná Y por Franco. Rentería juega. Juega Rentería. Vamos a ir al porcentaje. Maná por Franco. Maná por Franco. Sí. El tema de Jorge, sí. Tiene que pasar su Para porcentaje. escribirle en privado. Le voy a... Y en privado nomás que le pidan. Dale. A ver si se le viene ahora. No, Que está pero se le lejos. puede venir porque puede estar en otro mundo ahora. No, porque si está lejos, pues... Pero va a estar en otro mundo él. Y... Saludo a la distancia, Diego. Saludo a la distancia, Tana. Estuviste en el aniversario de Fútbol a lo Grande. Saludo a la distancia, Diego. Saludo de Pilar. Saludo a Diego. Llegó a Paraguay el smartphone con una cámara épica, videos en calidad 8K y una batería que dura todo el día. Sumada a la experiencia épica del Samsung Galaxy S21 Series. Para más información ingresa a samsung.com/py. Samsung Galaxy S21 Series. Ferropar S.A. con garantía de calidad y gana todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-3778. Seguinos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Mi alma sueña con la luqueña maravillosa y está en Pinasco la flor del Chaco mi adoración. Pero por siempre la pilarense más deliciosa Tiene ganado sitio sagrado en mi corazón. Luz de Pilar. Muy bien. Y ahora vamos con la dedicatoria. Ayer, Guyana, estaba sentado ahí. Yo ahí, sí. Y ocurre que leemos esto. Acá yo traje el Trajo los documentos. Sí. Y esta es mi letra, Baiza. Y él, yo le digo, decía, tío, comenzamos. Desprogramado Juan López, Partido Luqueño Nacional, árbitro de campo. Así es. Alvar Juan Gabriel Benítez, desprogramado. Así es. Seguimos, todo bien. Desprogramado Sol River, desprogramado de campo José Méndez. Sí. Del bar, Delis López. Sí. Debe hacer relación a Juan Gabriel Benítez, que fue el tema de... Estuvo en el bar de Cerro Libertad, la de jugada Mario polémica. Díaz. Y ahí hay una pausa técnica, se llama eso. Hay como una pausa. Y entonces entra la dedicatoria, Víctor, ya para vos, para mí y para vos. Yo no creo que... Y para Jorge. ¿Por qué dice? Sí, porque está Mario. En el partido principal. ¿Quién te dice que tenga razón Elizondo de que no hay penal? Pero para ellos está bien. Pero para el departamento. Para el departamento está bien y su mejor árbitro VAR está tirado en el freezer. Pero metió la pata varias veces su mejor árbitro VAR. Víctor Villalba correctamente. Tenés que medir el partido. Inteligentemente dice, es exactamente la descripción que di yo de la jugada. Y Fabián también decía que y Fabián, escribió lo mismo, Ricardo. Fabián también dice lo mismo. Sí. Entonces, Víctor dijo, la jugada, la descripción que hace el VAR es la misma que dijo antes Víctor Villalba. Sí. ¿Cómo se origina el pie? Sí. Entonces,
a través de esa descripción coincide exactamente con la descripción de Díaz de Ibar. de Díaz de A Ibar. vos te convence El argumento. el argumento y la descripción de Díaz No, de para Ibar. mí es penal. Y por eso. No. No, y por eso, Arturo. Pero está bien. A mí, pero- yo ya escuché, desde que vino el VAR, pero Arturo, porque hay que decir, porque desde que vino el VAR, escuchamos cada estupidez en este mundo arbitral. Arturo, no, árbitro no. ¿Por qué no lo echaron? ¿Por qué no lo echaron? Mira, si vos te fijas en la pierna, si lo tocaban 10 centímetros abajo lo rompía, pero 10 centímetros, los huesos son más duros y... Una falta descalificadora es roja. Te pega en la cabeza, en la oreja, en los huevos o en el tobillo. Que no nos vengan media, baja intensidad, alta. El jugador tenía un botín muy largo. Vos podés compartir. Pero a veces hay que medir ciertas situaciones también, Ricardo. Si la pelota está de por medio, si era disputa de pelota, si toca primero la pelota. Yo te digo una cosa, espera. Siempre. ¿Quién No, fue? siempre. En el penal de Ignacio Don, el penal entre comillas de Ignacio Don a Borja, ¿quién fue el VAR? Estaba... ¿Y Juan Benítez era? ¿Y Juan Benítez fue? Y siguió dirigiendo Sí, Juan Gabriel. Y el penal en Itagua, él era el árbitro y cobró. Y siguió cantando, abrázame Por muy eso, fuerte amor. Ya es hora de que pare un poco después Bueno, de tanto. pero después de cuánto. No, hay 3 fechas ya. Cuando no suficiente. le cobran un penal a favor de Cerro contra Libertad, significa que Juan Gabriel está equivocado y el árbitro está acertado. Para el departamento de árbitros. Qué sí. coincidencia. Para el departamento de árbitros, sí. Vamos al fondo de la cuestión. Interpreten ustedes lo que hizo el departamento. ¿Qué es lo que gusta, Vito? Frases de colección. El juego tiene que fluir, el juego tiene que fluir, el juego tiene que fluir. Frases de colección. Maldice a tu parte Eso contra fue Horacio Elizondo. la invasión de cancha. Invasión del No, eso no vaya a hacer contra Horacio Elizondo. No vaya a dejarte arrastrar por Ricardo. Ahora yo le arrastro a la gente. Y te está arrastrando. Gracias a Ricardo. Gustavito por apoyarme. No, te está arrastrando Ricardo. No, que no te deja ese. Acá hay una conspiración. Arturo, justo a Gustavito le arrastra. Y vos le arrastraste, Ni. Ahora vamos con esto. Ayer me lanzó un túnel. Sí, cierto. Espera un ratito. No le alcancé nomás, güey. Espera un ratito. ¿Cuál es el tema de lo que estamos hablando hoy día de Ibar? Sí. Parece que no entienden el mensaje. Yo entiendo El perfectamente. departamento Sí. te dice a vos, shut up. Sí. A vos, a mí. Vamos a hablar de la mesa, Sí, no sí, de los demás. no, nosotros. No de los demás. No, A por Chito eso- Ayala también le dijeron, shut up. También, pero Sí. vamos a hablar de por qué la designación es la designación. Eso nos dicen. Entonces, ¿qué hizo el departamento? Le voy a demostrar que Ricardo, hablo de la mesa, yo no hablo de otros colegas, de la mesa, Ricardo, Alfredo, Pancho, Rubín, están equivocados. El niño Jorge, están equivocados. Le vamos a dar el aval. No, y le vamos a dar la premiación de distinguirlo con el partido más importante de la fecha. Ese es el final. Le dieron a Mario Díaz de Ibar Guaraní Olimpia, para nosotros shut up. Sí. Dándole, hablo de la mesa. Sí. Y los que dijeron que no fue penal fueron Víctor y Fabián. Pero Víctor y Fabián también merecen respeto en su opinión. Totalmente. No, Bueno, no, sí, no Gustavito. solamente se... Gustavito, no, Gustavito. Gustavito. Sí, no. Ah, Gustavito dijo también. Sí, No. Gustavito. Se merecen el pero- mejor de los rompe la bola respetos. por el auricular. pero ¿cuál es acá el final de esta historia? Que a Díaz de Vivar lo premiaron. Sí. Y le dan un estímulo y un respaldo Sí. muy fuerte. Sí. Entonces, como diciéndole, atención a lo que digo. ¿Por qué? Le dan el partido Olimpia Guaraní, Partido de la fecha. partido de la fecha, diciéndole, tenés este partido. Y con eso le están dando crédito de confianza. Sí. Porque si algo ocurriese después del partido, van a decir, ¿por qué carajo el departamento le nombró? Justo a él que venía de un partido donde todavía se discute si Claro. bueno, fue penal Sí. o la jugada de Seba si empujó o no empujó. Sí. Esta es una carta de confianza Es un espaldarazo. enorme que le da al departamento. Y quedó fuera el Porque Messi del Barça. le ratifican designaciones. Le ratifica porque... Pero no es la porque- primera vez, Arturo. Sí, está bien. No es la Díaz primera de vez que Vivar el que comete pitó una Libertad macana Cerro. se le retira. Sí. Pero Díaz de Vivar pitó Libertad Cerro, Sí. caliente como la gran... Y le da ahora Guaraní Olimpia, que sí que le ratifica la confianza, Sí. por encima de las objeciones que pudo haber... Y está bien eso, Arturo. No, yo no digo que te Es que estamos quedando cada vez menos. Yo no Está digo bien que... no digo Lo que esté mal. piensen lo que piensen, pero yo le creo en él. ¿De quién? El círculo árbitro dice,
Yo creo en él. El departamento. El departamento, departamento, entonces está bien. Pero mira que fue hace poco, Pero claro, era el dando... Messi del VAR era Juan Gabriel y dejaron de creer en él. Claro, pero entonces, si en 3 partidos como mañana, no va, claro, ya es como no suficiente. va a estar, como no va a estar Juan Gabriel cantando esta fecha, tiene que estar Daniela Romo. No. Tiene que vengan los bomberos, va a ser Guaraní Olimpia. Hay un tema que a mí no me pasó por arriba. Vos escuchabas las conversaciones del VAR y reitero y hago hincapié en esto. Manejo de partido quiere decir mucho también. No es por defenderlo a Mario Díaz, no Ricardo, porque pero Díaz tiene manejo de partido. No, déjame terminar. Vos lo escuchabas a Juan López en Luqueño Nacional, que era un partido totalmente normal, no se jugó con la intensidad que se jugó Libertad Cerro. Y vos le escuchabas a los gritos, pero decir, ya no vi, y se volvió loco. Y vos decís, ¿qué le pasa? Pero tranquilo, él está pasado de revolución. Pero él entra acelerado, no es que él no tiene control del partido. Él ya está, hablo de la ya característica de... Después vos le escuchabas a Méndez, que se dejó llevar, pero por completo, por todo lo que le marcaron. Y después, en un partido, mira que era un partido caliente. No lo defiendo a Mario, para mí tampoco es penal. Pero respeto su decisión. ¿No es penal? Para mí es penal, quiero decir. Viste. Respeto su decisión. No, para mí es penal. Y cada vez que la veo es más penal. Pero respeto su decisión. Lo que yo... El partido, disculpame, Pancho, hay mucho discurso acá. Sí, en esta mesa, y vos sos culpable. No, yo digo No. Yo no doy vuelta para decir si está bien o no. Parece que no entienden el mensaje. Hay mucho gregueré para decir Gregorio, yo no entro en eso. Yo paso. Bueno, listo. Ocurre que acá la carta de confianza, el crédito que le da el departamento es enorme, porque viene de un partido conflictivo. Y lo que le está diciendo es seguí. Claro, como dice Alfredo, que está bien el respaldo, que ni coincidimos. Ojalá saque bien ojalá tenga buen arbitraje. Va a tener un arbitraje impecable, vas a ver. Bueno. Vas a ver. Quien lo acompaña en el VAR a mí me da cierto temor. Impecable va a ser. Acordate, impecable va a ser. El arbitraje de Guaraní Olimpia va a ser impecable. Dice Alfredo Mendoza, grabaste, Gustavito. Sí. Que está grabando. Dice Alfredo Mendoza que el partido Guaraní Olimpia va a ser un arbitraje impecable. Quiere decir que incluye a Alfredo, árbitro y VAR. Sí. ¿Sabe quién está en el VAR? Sí, muy jugado. Arnaldo Samaniego vuelve esta fecha, está en el VAR de... El único árbitro que podría cobrar 12 de octubre Guaireña sin las rayas, porque él no necesita de VAR. ¿Porque fue el árbitro en Tacuarí? Sí, Tacuarí Olimpia. Ahora ha recuperado una lesión. Ese fue de terror. Vos no vayas a aplaudir, no, ese fue de terror. Ese era para salir todo el estadio y cerrar el estadio. Me gustaría preguntarle a la audiencia si comparten vos me permitís. ¿Qué, Arturo? El periodismo de Ricardo, esta la forma. La forma. Mi pueblo está ahí presente. ¿Qué número tenemos? 618-4700. Sí, lo de Ricardo, por ejemplo, que el otro es Luis Miguel de cantante. ¿Cómo se llama Luis Miguel? No, Juan Gabriel. Daniela Romo, Daniela, la sacó, el nueva ese. ¿Cómo no va a estar Juan Gabriel cantando esta fecha? Abrázame muy fuerte, amor, manténme hacia tu lado. Tiene que estar Daniela Romo. Que vengan los bomberos, va a ser Guaraní Olimpia. Hay un tema que a mí no me pasó por arriba. Que vengan los bomberos, que me está mirando. Que vengan los bomberos, esto es un incendio. Y este es Daniela Romo. Sí, Arturo. Me extraña. No soy un conocedor tan amplio como vos, pero... ¿Cómo? No soy un conocedor. ¿Cómo coloca sus piezas musicales, Ricardo, también, ¿Me extraña tu pestaña? Sí. ¿Qué hizo? Ocurre que este periodismo de Ricardo, que no te arrastre, Pancho. Te digo bien. Te va a arrastrar. Vos sí que me estás arrastrando. Y te va a arrastrar a discusiones. Te dijo que él para decir Gregorio no hace falta. ¿Cómo es? Mucho gregueré. Yo lo escuché y el tono lo escuché muy seguro. Es cierto. ¿A quién? Y a Mario Díaz, vuelvo. No Mira, estoy de acuerdo con su decisión, pero... Yo estoy de acuerdo con Ricardo que no está concentrado. Sí. Yo no lo juzgo como persona y aclaro. No. La vida me enseñó a respetar a las personas. Una vez le dije a una persona que ojalá esté escuchando la radio, se disgustó conmigo, le dije, decime mejor no me gusta tu periodismo, y está. Y ahí solucionamos. Decime no me gusta tu periodismo y está. No lo toca a título humano, personal. No se mezcla. No se mezcla. Entonces vos decís, no me gusta tu periodismo, listo, compartí o no compartí. Yo no quiero hacer daño a Mario Díaz cuando dije lo del VAR. Y ocurrió. Sí. En un partido. ¿Ocurrió? Libertad Cerro, precisamente. Libertad Cerro. Le va a ocurrir. ¿Qué Gustavito?
El tema VAR. Fíjate algo, o va a aparecer el VAR 2 veces por tema Mario Díaz de Ibar. Porque mucho de VAR hay cuando pita Mario Díaz de Ibar. Sí. Deja jugar una jugada y después le llama al VAR y le dice, ya vino ese. No ve pues. La jugada que le llama al VAR es porque él tuvo una desatención y ahí le llama al VAR. Revisión, va al monitor Mario Díaz de Ibar, es por la entrada de Adrián Martínez sobre Claudio Aquino, allí en la esquina del campo. Esa es la que le estaban marcando. Se acerca lentamente hacia la pantalla Mario Díaz de Vivar, como para verificar que él no vio nada, ¿verdad? Él no vio nada. Bueno, él no vio. No, le llama al VAR y después lo puede echar a Martín. Sí, para mí lo va a echar. Bueno, entonces no estoy equivocado, ¿verdad? No. Tarjeta roja para Adrián Martínez. Está bien. En esta comparto con el VAR, Y esto nos sacamos de contexto, Víctor Villalba, y no te quiero comprometer a vos. No, él está pero ese partido que dice Víctor ocurrió en el presagio mío. Sí, el mismo día. Digo a la audiencia, 2020. No es que sacamos un partido... No. La intuición que tuve y de otro partido. Ocurrió. Sí. Por eso esta continuidad de Víctor que puso Gustavito es consecuencia de lo anterior. No es que estamos sacando de contexto uno para meter ahí. No. Aclaramos. Eso sería trampa. No. Es el mismo partido. Cerro Libertad de la clausura. La previa al partido estábamos haciendo cuando Arturo se refiere al VAR. Comparto por esta vez la opinión de Ricardo. Tiene mucha razón. Y agrega, feliz 25 años, mejor programa deportivo del país, que siga nuestro señor Cesarito Rego. Voy a hacer un asado para festejar que César comparte conmigo. Pero por esta vez dice. No, por eso. ¿Sabes lo que es que César comparta conmigo? ¡César! Bueno, ¿quién está en línea? Vamos a tener la opinión de Ricardo 25 años, porque Millón Bore. Hola. Sí. Hola. Ricardo, Daniela Romo, perfecto, tu tema se va a dar con José Luis Perales. Que vengan los bomberos que me está mirando. Dice que no te entiende la gente. Hola. Arturo. Tanto me gusta el periodismo que está haciendo Ricardo en tu programa, que antes cuando vos estabas en nuestra radio yo te escuchaba, ahora escucho fútbol a lo grande para escucharle a Ricardo, ¿no? Muy bien. Y agradecerle, ¿no? Tengo la estrella. Hola. Ricardo Mendoza, acá estamos todo ejército. Este día iba a haber un bandido corrupto. No. Hola. ¿Cómo se va a tomar mucha agua al día? 25 años para esto. Hola. Buenas tardes, la mesa. Sí, señor. Mira, nunca fui muy partícipe de las opiniones de Ricardo Mendoza, pero últimamente muy sobrio en sus apreciaciones. Sobrio. Él trata de cantante ¿cómo se llama? Mexicano, Abrázame Fuerte, y Daniela Romo, y él es sobrio. ¿Cómo no va a estar Juan Gabriel cantando esta fecha? Abrázame muy fuerte, amor, manténme hacia tu lado. Tienen que estar Daniela Romo. Que vengan los bomberos, va a ser Guaraní Olimpia. Hay un tema que a mí no me pasó por arriba. Que vengan los bomberos que me están Y esto. Me encanta. Hola. Mínimo 3 penales para el clásico más añejo. No. Hola. Arturo, excelente y brillante tu lectura comprensiva. Hola, ¿de cuál es? Hola. Arturo. Señor. Ricardo es el mejor. ¿Y quién? Ahora, a continuación, ¿puedes preguntar qué opina la gente de Pancho, por favor? No vamos a entrar en ese juego. Hola. Hola, Arturo. Sí. Antes que nada, para felicitarte por 25 años de programa. Muchísimas gracias. Que le das alegría y vida a 99.9 de la familia paraguaya deportista. Muchísimas gracias. Gracias. Arturo, sí. Arturo, eres un ídolo, Arturo. Muchísimas gracias, señor. Muchísimas gracias. Hola. ¿Y vos voy a poner los petardos de Chone por lo mío? ¿Y eso es el noviembre del barrio? ¿Vos no sos de ese barrio? Ahí al lado. Se escucha ¿Y todo. vos tira bomba? No, jamás. Y él tira bomba. Gustavito se le vio tirando. Pero se escucha todas las 12 de la noche. A Gustavito se le vio tirando bomba. No, Gustavito el 3 de noviembre, y poner la 3 de noviembre, Está ahí. Alborozados todos. ¿Qué tiene que ver fútbol al grande 25 años? ¿Qué quilombo se armó? Hola. Comandante, sí. La catequesis dice shut up. Shut up. ¿Quién está en línea? Hola. Hola, Arturo. Sí.
Yo soy tu oyente favorito, Carlos Rodríguez. Saludos, Arturo. Te quiero desear muchas felicidades por tu programa. Carlito. Gracias. Quiero llevarte mi remera Olimpia para que me firme, Arturo. ¿Qué? Carlito. ¿Qué quiere? Mi remera de Olimpia te quiero llevar para que me firme. Y acá yo estoy en la radio todo el mediodía, cuando quiera. Ya está. Cuando Gracias, quiera, Arturo. cuando quiera. Gracias. Gracias, Roberto Roca, muy amable. Hola. Arturo, Federico tiene que guiarse por las imágenes, no por la señal de la radio. No, es Federico, Víctor Villalba. Sí. Perdón, no me salió. Es que todos los días se confunde uno. Yo estoy siempre de acuerdo, como siempre, con Ricardo Uncapo, dice Ronald de la tribu, te dice. Saluda a Ronald, este sí sabe. Me gusta el periodismo de Ricardo Uncapo. El otro dice. no sabe. ¿Quién? Cesarito. Hola. Comandante, Sí, ¿te salió el calendario para las eliminatorias? sí, ya pasamos, ya dijimos. Ya dijimos, ya pasamos. Sí, ya dijimos. Ya está en el Twitter de Fútbol a lo Grande. Se Mi cambió nana. inclusive ya. Sí. Hola. Sí, Arturo. Sí. ¿Cómo te va? Bien. Alberto Yudice te felicita por tantos años. ¿Vos sos Cacho? Sí. ¿Cómo andás, querido andás? Cacho? Saludo ahí a mi gran winiquero imparable. Era más o menos, tenía que ponerle una red para que no llegara más. Fenómeno. ¿Cómo andaba, amigo? Bien, no estaba escuchando. No te vamos a jugar. ¿Qué pasó? No, mi rodilla, tengo fundida mi rodilla. No, pero andan ahí para escuchar por lo menos a nuestros Para hacer amigos. tiempo me puedo ir. Sí, señor. Bueno, Muchísimas quiero gracias. saludarle ahí también a toda la mesa. Hay algunos que son más jóvenes y otros que no tuve el gusto de conocerlo. Un saludo también y felicidades, mi querido amigo. Un abrazo, un abrazo. Gracias, querido Cacho Yudice. Hola. Ídolo incomparable, Ricardo F. Y mi adhesión incondicional también a Héctor Villalba. Excelente periodista los dos, Arturo. ¿Quién? Gracias, Víctor. por Ricardo. Hola. Víctor se llama. Sí. Y mi amigo Víctor se llama. Por Víctor Villalba. Angelito. Por él, por Víctor. Acá te voy a pasar con el ratito. Y acá está conmigo. Hola. Víctor se llama. Sí, Víctor se llama. Hola. ¿Qué tal, Arturo? Sí. Arturo, quisiera enseñarle algo a Víctor Villalba sobre fútbol a lo grande. ¿Se puede, Arturo? Sí. Yo llevo 25 años escuchando, Arturo, desde Radio 1, Radio Nacional, 1 de marzo y ahora la Monumental. Víctor, ¿vos sabías que Arturo tenía un programa dentro de su programa, Víctor? No. Arturo, ¿te acordás de ese programa, Arturo? ¿Cuál? Y vos tenías un programa dentro de tu programa. ¿Pero qué? ¿Una doble intención es lo tuyo, veo? No. ¿Te acordás que vos vendías cosas a menor costo? Era tipo un concurso que hacía JJ en tu programa. Yo gané, por ejemplo, una MP7 cuando eso es el que ofertaba más poco. Se compraba. Ah, Andrés, sí. con Andrés fue eso. Con Andrés fue, sí, Ricardo. era con una empresa. Tenés razón. Con JJ. Sí, ¿no? tenía Con razón. JJ. Sí, así mismo, era como una especie. Como una licitación, no sé cómo se usa eso. Sí, yo me le acuerdo. puedo enseñar a todos tus oyentes, Arturo, sobre fútbol a lo grande. Si es que fue el periodista que te duró más poco, o sea, quien le echaste en... Eso no para que vamos a hablar más. Todo, Arturo. ¿Para qué me dicen el chat? Subasta inversa se llama. Subasta La inversa. subasta Ah, hola. Hola. Sí. Arturo. Sí. Sí, yo soy Juan de Itagua, primero del grupo Surgente. Sí. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo andas, Juan? ¿Surgente? Mucho que te escucho, Arturo, y no quería nomás opinar sobre Ricardo, ¿verdad? Sí. Me gusta su forma de periodismo, es frontal y bueno, así hay que ser, hay que ir de frente, ¿verdad? Felicidades. Itagua. Sí, yo sé que Itagua. A mi corriente mora. ¿Qué? Tenés que tener cuidado con Ricardo. No, yo sé, pero Mirá lo se que aprende digo, todos atendé los lo que días. dijo un oyente. La audiencia puede ser partidaria también. Claro. Es luego partidaria. Entonces le dice a Ricardo, ¿y por qué no sé con Pancho? ¿Ya, ¿se entendió? Sí. ¿Entendés? Claro. Los perros son terribles. ¿Y por qué no sé con Pancho? Judía, esta mesa es muy judía. yo Y sé. este señor, ¿está entendiendo? Sí. Hola. Hola. Arturo. Sí.
Feliz 25 años a fútbol a lo grande. Sí, gracias. Y estoy 100% de acuerdo con Ricardo. Este señor Arnaldo Samaniego es como el pato. A cada paso una cagada y nada. ¿Y a vos qué te parece ese periodismo tuyo? Yo no dije el oyente. Escuchá lo que dijo, estoy de acuerdo con Ricardo. El pato, ¿cómo es? A cada paso que da una cagada. Y nada. Y ese periodismo que gusta. Entonces hay que cambiar. Y ese periodismo agresivo, burlón, es directo. Yo no sé la audiencia. ¿Qué pasa, Víctor? ¿Quién está en línea? Yo no me meto por la... Hola, mejor no te metas. No, verdad, no. Hola. Arturo. Sí. Antes que nada, muchas felicidades por los 25 años de programa. Y te quiero hacer una consulta, Arturo. Sí. Vos en estos 25 años, vos trabajaste con dos grandes maestros de periodismo deportivo, el maestro Ovidio y Julio del Puerto. Pero antes de Fútbol a lo Grande se crean en el 96 recién. Antes de Fútbol a lo Grande. Pero Sí. decime una cosa, Arturo. A lo largo del tiempo, y vamos a hacer periodismo en el recuerdo, ¿me puede dar qué te da uno y otro? No te pido que los compares, sino que me des algo positivo de lo que era trabajar con Julio del Puerto y trabajar con el maestro Ovidio, Arturo. Vos que estuviste ese Y placer. yo te voy a resumir con enseñanza, con disciplina y objetividad. Esos son los 3 puntos que te voy a enseñar. Y constancia. Esos son los puntos clave. Espectacular, Arturo. Gracias, Muchas gracias. felicidades por los 25 años. Gracias. Edgar Dini fue el panelista relámpago, sí. Duró 3 o 4 días. Yo con Edgar Dini, La araña. Yo me reuní con él en el estilo campo ahí en el fondo. Hablé, Antonio González también. El querido No, y Antonio, también nuestro colega de... Dino Zanabria. Dino. Pero Dino no llegó a integrar. Sí. ¿Integró? Sí, sí. Pero con Dino bien. Yo le dije a Edgar Deni, le dije, nos reunimos allá en estilo campo en el fondo, mi querido Edgar Deni. Y le dije a Edgar, así es, que no me deje mentir, Edgar, porque lo estoy diciendo al aire. Y no entendió. No entendió. Me llama la atención. Y no entendió. Y Me otro, llama la Antonio atención. González, el maestro, técnico, un crack. Pero Antonio tenía este trabajo, pero no se van, a ver, no llegamos a un buen puerto, pero en el mensaje que uno quiere dentro del programa, porque los dos son grandes amigos con Antonio González y con Edgar Deni, ni hablar. Sí. Con Edgar Deni ni hablar. Digo que este trabajo es muy difícil, y no soy culpable yo, no. Difícil. Pero responsable Hay que sí. tomar posición, hay que tener posición. No es responsabilidad. La responsabilidad, te digo, de llevar, de conducir el programa. ¿Y cuántos consagrados tuvieron con Fútbol a lo Grande? Por favor, que para Sí, mí es por- una no, por enorme eso. satisfacción. Por eso. ¿Cuántos consagrados hay? O sea que pasé la prueba de los 3 días hasta ahora. Y sí. Hola. 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 Bueno, vamos a hacer el porcentaje, Gustavito. Hola. 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 Señor. Arturo, yo quiero felicitarle a Ricardo Mendoza por su manera peculiar de hacer el periodismo deportivo. Pero quiero escuchar qué sale a decir siempre Ñazulma. No, ¿viste? La puta. Perdón, me salió del alma. Hola. No es por la señora Zulma, por lo que dijo. Hola. Pues sí, buenas tardes. Sí. En toda la semana, ¿cómo están, señores? En toda la semana no pude entrar lastimosamente, Sí. pero Ricardo tenía comisión, ¿o qué? Para pelear por el penal que supuestamente le hicieron a fue penal, puede ser que sea penal, La ¿verdad? señora Zulma, mucho respeto de nuestra parte. Es responsabilidad de Ricardo, señora Zulma, porque él se hace cargo. Sí, claro. Lo que hace y dice. Claro. La señora Zulma, un saludo muy especial y nuestro respeto a la señora Zulma. Bueno, vamos al porcentaje. Hola. Hola, Arturo. Sí. Sí, porque tendría que llamar él, pero hay forma de que haya una comunicación con Federico Arias para que podamos escuchar tu cara, Federico. Eran otros tiempos. Hola. Hola, Arturo. Sí. Mi respeto y mi admiración es siempre, Arturo. Gracias. Sos el único periodista a quien respeto siempre. Hugo Vázquez, Arturo. Gracias, Hugo. Muchísimas gracias, Hugo. Muchísimas gracias. Hola. Hola, Arturo. Sí. Muchas felicidades, Arturo. Y otra cosa, le quiero preguntar a Ricardo una cosa. Ricardo, Sí. ¿a quién le va a dar porcentaje de Guaraní Olimpia? Una pregunta. Y escuchá y vas a saber. Tratale la audiencia. ¿Y cómo voy a romper la...? No puede romper. Pero vos, hola. 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 Arturo, Sí. dos cosas, Arturo. Quiero felicitar a Ricardo por su periodismo y
¿Por qué Alfredo no comenta los partidos, Arturo? Y porque no está... Yo soy como panelista. Panelista, así mismo. No soy periodista deportivo. Claro, y está el fútbol de los domingos. Hola. Hola. Sí. Dijo bien Pancho, pasó la prueba hasta ahora. Gracias. Feliz Pero está primero. bien, lo bueno y lo importante es pasar. Dice Ernesto Ferreira, dice felices primeros 25 años de fútbol a lo grande, mejor programa deportivo del país, lejos hace mucho tiempo. Fútbol grande, una universidad, dice. Gracias, Ernesto Ferreira. Sí. Muchísimas gracias. Ernesto estuvo con nosotros también. Sí, estuvo. ¿Su papá también? Claro. Sí. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Para la mesa, a los seguidores de este programa que está cerrando sus primeros 25 años. Felicitaciones, no felicidades. Las felicidades son deseos posteriores. Felicitaciones se utiliza para lo que se ha logrado. Un saludo también al joven oriundo, creo, de el Valle de los Canes Tendidos. Sí, Yaguatengo. Listo. Súper. Gracias, muy excelente, amable. muchísimas gracias. El perrito, ¿ve? El perrito. No se acerca, loco, Está descolgado. ¿sabes lo que no me gustan los perros? Los perros son lo mejor que hay el perro, ¿no? Oki. El mejor que hay. No sé, Arturo, porque a mí no me gusta tanto el perro. A mí me gustan los Perros de la calle son. ¿De qué? Oki. Y bueno, y dejarle que sea perro de la calle. Guillermino. Y te hace una cosa. El perro es el mejor amigo del hombre. No es mi amigo. Bueno, listo. Hola. Comandante. Sí. Muchas felicidades, comandante. Feliz 25 años. Muchísimas gracias. Un señor que se llama Arturo. Tranquilo, Angelito. Ahí, esto negocio ahí. Angelito. Y Angelito. Muy parecido. ¿Quién? ¿Vos? ¿A quién? Y a Storner. Estaba escuchando hablando de dictador, y vos sos dictador también, Arturo. ¿Por qué, Ángel? Y así nomás te iba a decir. Para un buen entendedor, pocas palabras. ¿Qué troneo vas a meter parte política? Qué bárbaro. Ya está, Angelito. Hola. 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 Sí. Hola. Sí. Sí, ¿qué tal? Muchas felicidades por los 25 años y te sigo siempre. Y veo que has formado muchos periodistas a lo largo de todos estos años que son excelentes. Y tanto me gusta tu programa que la radio donde vas siempre te sigo, te escucho. Pero de repente, por escucharte a vos, tengo que escucharle a Ricardo. Es un sacrificio muchas veces. Pero ¿qué vamos a hacer? Hay que chupársela y seguir. Mucha suerte y felicidades. Bueno, muchísimas gracias. No. Ya tenía la Hola. Hay que chupársela. Hola. No, que la chupe nomás y quiere de Ricardo. Hola. Hola, Arturo. Sí. Ya te felicité, ya tú me idea, no te pregunté algo, Arturo. Arturo, durante tu carrera vos transmitiste algún partido de pariente pobre, como se dice, fuera de Olimpia Cerro. Sí. Pero no cantidad. No, pero hiciste. No, pero poco. No, hiciste, Arturo. No. Hiciste partidos. Había el 80 y el 90% Olimpia Cerro. Y sí, pero hiciste otro partido. Sí, jugando Olimpia y Cerro el mismo día. Sí, pero la mayoría hicimos Olimpia Cerro. Y sí. Eso es categórico. No vamos a la mayoría hicimos. El 90% Olimpia Cerro. Así es. La verdad es que vos querés acomodarte con todo. Nosotros seguimos la campaña nacional cuando Nacional iba a ser campeón y no hacíamos Olimpia Cerro. Sí, hacíamos. En vez de un Olimpia Libertad, por ejemplo, alguna vez. Se hizo, claro. Sí, partido de Guaraní cuando estaba en fase decisiva. Partido de Libertad cuando iba a campeonar. Sí. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Señor, muchas felicidades por la programación. De los 25 años. Gracias. En 25 años creo que puede ser que una o dos veces no haya escuchado, pero tantas personas pasaron por la radio. Y después Minuto 100 y ahora Urbana al máximo. Sí, señor, muchísimas gracias. Señor. Sergio Venegas en los controles, o sea que en el teclado, ¿te acuerdas? Minuto 100. ¿Vos pensó Sergio? No. Me acuerdo cuando empezó Minuto 100. Sí, tenés razón, tenés razón. Sergio Venegas, después la voz comercial era Pedrito González, pero Ferrari. Sí. Después, todos esos son, yo tengo 50 años. Sí, señor, muchísimas gracias. Gracias, Arturo. Gracias. Hola. Sergio Venegas en el teclado. Sergio Venegas en el teclado. Sí, me acuerdo. Me acuerdo, Sergio Venegas. Hola. Comandante. Sí. Te quiero comentar una anécdota que
tuve en su momento en el trabajo. Recuerdo que cuando le llamaban a la gente Le Pichu, y yo quedé como Le Pichu, era que nosotros comenzaba el día laboral y teníamos que escucharte a vos. Y después ya me quedé como mi marcante Le Pichu, porque demasiado vos ya decías y apuntarse como la Le Pichu. Comandante, Sí. le quiero poner a prueba al cancherito. ¿Quién? Si, yo le quiero poner a prueba al cancherito si tenía escolaridad o no contigo. ¿Entendiste, verdad? Sí, a mí. ¿Quién era Irma? No, pues eso en otra radio. No, pero la escolaridad. Ah, no, Pancho no pues tenía tiene- escolaridad. La edad pues tiene mucho que No, ver. la con- da la bola. Perdón, me salió del alma. No, me salió del alma. Me salió del alma. Irma era nuestra compañera en Canal 100 y yo le decía cuando quería algo, Irma. Y bueno, ya está. Saludo al cariño a Irma, a toda la familia de Canal 100. Hola. Hola Arturo, ¿qué tal? Bien. Arturo, muchísimas felicidades por el aniversario del programa. Yo soy un joven oyente Gracias. y quiero dar una idea y hacer una petición. ¿Nunca pensaron en lanzar algún libro Sí, se pensó. que hable de filosofía, de fútbol, táctica, posiciones y donde también tenga una sección donde cuente tu historia? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Está bien, buena la idea. Arturo diferencia, dice Oscarullo. Ricardo, de a leer. Es más valle del pueblo del barrio. Habla en guaraní, por Ricardo. Pancho. Es un chetito hoy. Chitau, si me for. Y en guaraní sabe hablar. Por eso el pueblo está con Ricardo. ¿Por qué tiene que hacer enfrentamiento interno? Cada uno tiene su, ¿Para qué? su manera. ¿Para su qué estilo. Oscarullo no hace esto? Hola. Hola. Sí, Felicidades, comandante. gracias. Quería comentar nomás una anécdota que me pasó en mi luna de miel. Luna de miel, sí. Así, ajá, se río, veja la patrona y dice, en tu también Arturo, ve, dice, Monburu, ayuda en tu internet igual de, dice. A mí te tañemos, Arturo. No, tranquilo. Gracias. Hola. Comandante, Sí. una anécdota pequeña, 12 de agosto de Piribebuy. Su papá, el papá de Celso Guerrero, el arquero de Libertad Cerro. Sí. Su papá jugó en el 12 de agosto y su hermano en el arco. Y una anécdota de Castanino, puede ser el directivo de Cerro Porteño. Sí, claro, Fernando Castanino. Y se fue para traerle porque era un centro delantero, pero así como Alfredo le gusta un centro delantero. Era arremetedor y ¿sabe qué hizo? Vino en el auto, lanzó, le trajo y en un yuyal, en un montecillo se bajó para orinar y se fue por el yuyal, se escondió y no apareció más y con guante la tipo, guri. Ferdi, muchísimas gracias, Ferdi, también. Muchísimas gracias, Ferdi. Muchísimas gracias. A Ferdi, 25 años fuera de la... Quiero un saludo, Arturo. A Ferdi, un abrazo, Freddy, sí. A Félix Sanabria Encarnación, que cumple años el barrio Yaguazaingó, y acá un oyente también hace. Buenas tardes, comandante. Felicitaciones por estos 25 años de muchos éxitos y por alegrar el corazón de los que amamos el fútbol. Desde Encarnación te saluda Víctor Pereira. Aprovecho la ocasión en saludarle a mi hijo Benjamín, que hoy cumple 12 años. Que sigan los éxitos, campeones. Muchas gracias. Cristian González escribe desde Campo 9 también, siempre nos escucha. Así que un saludo también para él. Felicidades por los 25 años. Yo necesito atrevimiento, Pancho. Pero yo, en otro tiempo, te metí una patada. El 3.2 me sigue. ¿Cómo digo? Una manera. Todo pues son metáforas. ¿Cómo no metáforas? ¿Cómo se llama eso? Sí. Manera de decir nomás. Sí, literal. Sí. No es que. No es literal. ¿Cómo él va a venir y va a decir, vos sos Ferretti? El Tuca Ferretti. El técnico de Tigres. Él te dijo que por Trones no le quite nada. Yo te digo que vos sos el pique. En el palo, le da. Pero yo a Alfredo no conocemos hace años. Pero Pancho, fuiste un atrevido. ¿Cómo me va a decir? Yo te pregunté por qué y vos me dijiste y no escuchaste bien lo que le digo en la conferencia de prensa. A la puta. Y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. ¡Cállese, carajo! Y eso le dijo por qué. Tenés que decir por qué. Explicar, Alfredo, por qué. ¿Por qué reaccionó el técnico de Tigres? Porque había una reunión de prensa y estaban inscritos los que iban a preguntar. Y la dama estaba por detrás de los varones.
Y él le dijo, la dama primero, como en casa. así no es lo que dice. Está bien lo que le dijo. El otro le quiso imponer. Buenos días, felicitaciones por los 25 de fútbol, hablando de una catedral de cultura y deporte de Herrera y compañía, nuestro respeto a todos los integrantes que están y los que pasaron también. Siempre seguimos. Muchísimas gracias, Osvaldo Ferreira. Muchísimas gracias. Hola. Comandante. Sí. Muchas felicitaciones por el programa. Yo soy un joven oyente. De Encarnación estoy llamando. Sí. Alfredo sabrá, conocerá sobre la zona baja. Sí, sí señor, conozco. Yo desde la zona baja que escucho, yo que tengo 25 nomás, pero ponerle que de los 10, 8 años voy ya escucho con mi papá. Villalere estaba ahí. Villalere estaba en zona baja. Ahora siempre escucho y ahora, bueno, mi papá falleció hace 2 años ahora. Y yo no dejo de escuchar tu programa, mi mamá todos los días me dice las cosas escuchar, pero ese programa todo el día de playa. ¿Y sabes lo que tenés que decir a tu mamá? Que le digo que tiene razón. Adulcio el programa. Pero se escucha. Gracias, doctor Casaixa. Muchísimas gracias, querido doctor Agustín Casaixa. Gracias. Hola. Hola, Arturo. Sí. Muchas felicidades por los 25 años. Gracias. Te escucho desde muy chico. Me acuerdo que por primera vez te escuché en la final del 98, Cerro Olimpia vuelta, cuando Cerro gana 3-0. Sí, señor. Muchísimas. Y, dale, a partir de ahí, ininterrumpidamente, Arturo. Gracias, gracias, muy amable. Hola. ¿Y qué tiene que ver, Angelito, con...? Desde mí también me escucha. Hola. Hola, Arturo. Sí. Muchas felicidades, comandante. Gracias. Y usted, Arturo, ¿me escucha? Sí, señor. Usted también me tiene que decir igualmente, porque nosotros somos parte del programa. Y igualmente, pero claro, sea amigo. Porque a mí me putea. Hola. ¿Sí? Qué pena, sale. Contigo, Luis. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tienes hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 347 puntos en todo el país. O realiza tu pedido a la web, a la app o llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias, giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR. Directamente desde la aplicación Dimo nos une. Unite a Dimo. ¿Qué es el fútbol? Es una locura. Y si no la entendés, voy a tratar de explicarte. El fútbol es simple y eso lo hace tan hermoso. Es un grupo de amigos que se convierten en un equipo. Puede jugarse entre 22 personas en un gran estadio o entre 2, con un arquito improvisado en cualquier vereda. Es un calor que se te sube desde el pecho cuando gritas un gol o una lágrima que se te cae cuando perdés una final. El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es rabia, es amor, es el saltarín, Pelé o Maradona. Es para él y también para ellas. Hace 25 años que todas las siestas nos sentamos a charlar sobre él. Y mientras exista gente como vos que vive, siente y respira amor por el balón, seguiremos vigentes, sumando cada vez más seguidores a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo grande, 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo, a lo grande. Hace 25 años que transmitimos todo lo que se vive en la cancha y lo hacemos por vos, que vivís, sentís y respirás amor al fútbol de una forma distinta. Seguiremos vigentes, sumando cada vez más adherentes a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A lo grande. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Un saludo a todos los oyentes del fútbol a lo grande, del Monumental que se escucha en todo el país y también en el exterior. Muchísimas gracias, Angelito. Bueno, gracias, Arturo. No, por favor. Y gracias a vos. No, gracias. Bueno, gracias, Arturo. No, por favor. Y gracias a vos. Arturo, te escucho fielmente de la madrugada inolvidable del Mundial de Japón 79. Tengo 60. Imagínate la fidelidad. Muchísimas gracias. Hola.
Ya terminó ya. Mandarina de Ciudad del Este. Mandarina, felicidades Arturo. Y Manda se llama él. Manda. Yo nomás le digo Mandarina, Manda. Alfredo Bateone, gracias también. Pablo Yugovic. Felicidades hoy todo el equipo, doble asistencia siempre, 7 y tarde. Sí, muchísimo están. Sí, señor. Angelito. Gracias a Pablo Yugovic. Magnífico, ¿verdad? Y al doctor Cabañas también, muchísimas gracias. La mismísima. Está enchufadísimo, será. Está enchufadísimo. Bueno, Guaraní Olimpia, vamos a ver qué dice Ángel. Sí, porque jugó en Olimpia, jugó en Guaraní. Sí, y sí, qué jugador. Y qué jugador. Si él puede dar el porcentaje de Guaraní Olimpia, juegan mañana. Mañana 20:45. Ángel, entiende bien Ángel. Si puede dar porcentaje, ¿y quién puede creer que va a ganar el partido Guaraní Olimpia? A jugarse en Paraguno el arbitraje de Mario Díaz de Vivar, ¿verdad? Sí. Y después vamos a ir al porcentaje con relación a esta la pregunta. Angelito, Guaraní Olimpia, dale. Te pregunto, Guaraní Olimpia. Sí. Decí pues. Los dos equipos tengo mis amigos, no puedo ir a un lado. Ah, perfecto. Bueno, gracias, Arturo. No, por favor. En Universidad La Paz estudia carreras de rápida salida laboral. Consultas al 061-574-42 en el kilómetro 5,5. A media cuadra del viaducto Ciudad del Este, tu mejor futuro está en La Paz. Síguenos en redes sociales Universidad La Paz. Nervigenol Plus es un potente vigorizante antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Nervigenol Plus activa tus energías y te protege. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. ¿Qué partido tenemos? Tenemos primeramente River Luqueño. Antes podemos pasar la tabla para ordenar. Sí. Para tener tabla sin VAR. No, la tabla de los resultados reales. La tabla de los resultados reales. Yo 7, Pancho 7, Jorge 6, Víctor 6, Alfredo 6. Estamos todos encimados. Tan mal no estamos. Sí. River Luqueño el primer partido. River Luqueño, ¿qué dijo Jorge? 50-50. River Luqueño, Jorge Sosa, 50-50. Ricardo. 40-60. ¿Quién gana? Luqueño. Alfredo. 50-50. Empate. Pancho. 40-60. ¿Quién gana? Luqueño. ¿Y vos, Víctor? 60-40. ¿Quién gana? River. Guapo Agricultura es la bota ideal para todas tus jornadas. Guapo, garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrar las mejores tiendas del país. Guapo. En Paraguay, Pirelli es el centro telemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Cuando compras cables, exigí calidad, exigí impacto. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita aglomeraciones, aposta online en aposta.le, apostar a la pasión de siempre. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633. O ingresa a bemaiflores.com, regala amor, regala Bemaiflores. Vuelve la maratón verano a Tupí, hasta el domingo encontrarás descuentos en aires acondicionados, heladeras, congeladores, ventiladores, cubiertas, lentes de sol y mucho más. Te esperamos de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar online en tupi.com.py a las 24 horas, la gente sabe Tupí. Dice César y Fran, otro compañero, en última hora, años atrás, muchísimos años atrás. Muchas felicidades Arturo y vamos todavía 25 años, son muchos y son pocos. Sin el trabajo que fue la Holanda no hay fútbol. Abrazo a todo el equipo y comentá un poco cuando fuiste la primera vez a última hora, hablamos del 76-77. Y un día el amador te dice, Arturo, ¿qué tal si este texto te pongo en negrita? Y le respondiste algo en guaraní. Y él ha sido con mi caracterizado humor, seguramente es eso. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Si quieres dinero al instante, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sedes centrales y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. ¿Qué partido? 12 de octubre, Sol de América, mañana a las 18:30. 12 de octubre, Sol. Porque nosotros arrancamos con él. 40-60. Sol, Ricardo. 40-60. Víctor. 50-50. Empate. ¿Hubo Pancho? 40-60.
Sol. Y vos, Alfredo, Admiano. 50-50. ¿No le da ganador Azul? ¿Eh? ¿No? No. Bueno. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles y en Blasfina con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria, desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000 Caja Mutual. En Espina Autocentro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, esquina Libertad. Síguenos en Facebook e Instagram. Teléfono 0986-252-555. Spin Autocentro. 1.400 millones en premios, 700 millones en el poderoso, un Subaru en el grandioso y salen sí o sí, 100 vales estudiantiles y una Volkswagen T-Cross 0 kilómetro. Anímate a soñar, pedí CNT Chevrolet Emoy. Yo la elegí por su potencia, por ser confiable, porque la GTR es legendaria. Tu Kempton GTR en cuotas desde 405.000 guaraníes. Comunicate al WhatsApp 0976-101010. Chacomer, respaldo total. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350-51. Visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo más tiempo, Duracell dura más, mucho más. En Asismed centralizamos tus consultas y procesos en un solo lugar. Escribinos al 288-7000 para acceder al servicio de atención al beneficiario. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. ¿Qué partido tenemos?